Capítulo 590. Traductor de poder infinito. Nuevo estudio. Ansem no le suplicó a Quinn que se quedara. Después de todo, lo que había sucedido antes era demasiado vergonzoso. Después de desbloquear el primer bloqueo genético, ¿dónde debo ir a buscarte?, preguntó Ansenador. Envía un mensaje a Pinguín. Ella te lo hará saber, respondió Quinn mientras salía de la habitación. Después de salir de la habitación, se detuvo y dijo: en lo que respecta a lo que pasó antes, si se corre la voz, eres hombre muerto. Luego ella se fue para siempre. Al ver a Quinn irse, Ansem pensó en todas las palabras que ella había dicho. Claramente, la propia Quinn había desbloqueado su primer bloqueo genético. También dijo el término nosotros, lo que significaba que no estaba cazando sola. ¿Un personaje poderoso como ella necesitaba a otros del mismo nivel para salir a cazar? Solo había una posibilidad que se le ocurrió a Ansenador. Estaban cazando una supercriatura. Me pregunto si habrán matado a una supercriatura antes. Ansem estaba perturbado por esta revelación, pero aún no había desbloqueado su bloqueo genético. Simplemente no estaba calificado para unirse a ellos. Parece que debo apresurarme con el Sutra Dongshuan, a pesar de mi incapacidad para hacerlo. Ansem continuó sentado donde estaba, pensando las cosas. Si quería desbloquear su primer bloqueo genético, la forma más rápida de hacerlo era dominar Hadeskin. Pero tenía miedo de aprender esa habilidad en toda su extensión, debido a su miedo a convertirse en la gente cruel de la familia Sue. Fue una decisión difícil de reflexionar. He estado aprendiendo el Sutra Dongshuan durante tanto tiempo que tal vez Hadeskin haya sido purificado. Vamos a intentarlo. Ansem realmente quería ver si la gente con Quinn realmente iba a cazar una supercriatura. Y quería saber si habían matado a alguno anteriormente. Por eso, pensó que valía la pena correr el riesgo de volver a Hadeskin. Pero ya tenía el Dongshuan Sutra, y si había algún problema al aprender Hadeskin, siempre podía usar el Dongshuan Sutra para aliviarlo. Pero antes de continuar aprendiendo Hadeskin, regresó a la cuenca nevada para recolectar el último hongo rojo. Lo cortó en rodajas finas y lo usó para entrenar Hadesan Force. Aunque seguía sufriendo una sensación de ardor, era algo que podía mantener bajo control. Después de absorber la energía del hongo rojo, su riñón brilló y su poder se sintió ilimitado. En el pasado, sufriría un tiempo de reutilización de al menos 8 segundos antes de poder volver a lanzarlo. Ahora podría usarlo una y otra vez. Parece que tendré que modificar Dual un poco más. Ansem estaba encantado, a pesar de los problemas adicionales. Debido a su vitalidad, su habilidad dual faltaba en ciertos departamentos. Su vitalidad y poder nunca podrían permanecer lo suficientemente altos como para soportar las demandas de la habilidad. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ansem podría usar dual en toda su extensión. Cada habilidad era una habilidad de poder suprema, y ahora, su daño probablemente se triplicaría. Sería mucho más fácil para él matar al espíritu gemelo de esta manera. Ansem tenía la intención de hacerlo, y así lo hizo. Fue a modificar su habilidad dual una vez más. Quería convertirlo en una habilidad suprema. Intercambió 5 licencias de Saint Hall de rango S por 5 poderosas habilidades con espada de clase evolucionada. Tomó prestadas las técnicas internas y las implementó en su habilidad dual, modificándolas para que cada habilidad realizada fuera definitiva. La habilidad dual ahora era 2 habilidades con la espada combinadas con más de 100 movimientos. Después de una vigorosa modificación, ese número se redujo a 50. Después de un trabajo aún más extenso, ese número se redujo a 12. Esos 2 conjuntos de 12 movimientos fueron las habilidades que causaron las cantidades de daño más puras y concentradas. Cada movimiento tenía su propio rasgo especial, pero cuando todos se combinaban y lanzaban a la vez, no creía que ningún oponente pudiera resistir un ataque tan devastador, sin importar su poder o nivel de ventaja sobre Ansenador. Esta es la habilidad dual que siempre quise. Tratar con el espíritu gemelo ya no debería ser difícil. Pero me pregunto si Hyuben ya ha logrado convencer con éxito a Lee Singlun y Philip. Ansem ya no podía esperar para atacar el refugio real. Y Hyuben había enfrentado mucha resistencia en sus intentos de convencer a Lee Singlun y Philip. Esto se debió a que no pudo resolver el problema de los escarabajos plateados.
Li Xinglun y Philip no se atrevieron a atacar un refugio real al azar mientras estaban bajo el control de su amenaza actual. Entonces, Xiuben tuvo que pagar un alto precio para convencer a Li Xinglun y Philip de que aceptaran y se unieran al ataque al refugio real. El campo de hielo me pertenecerá, Xiuben. Xiuben regresó al refugio del dios negro con mucha emoción. Tomar el refugio real y convertirse en el jefe de los campos de hielo era una perspectiva apasionante para él. Y un disco como este seguramente lo pintaría bajo una luz diferente a los ojos de su padre. Tal vez incluso podría heredar Donlin. Capítulo 591. Atacando el refugio hermano An, todo está preparado. Podemos atacar el refugio real cuando queramos. Xiuben regresó al refugio del dios negro e informó a Anshen que había conseguido con éxito la ayuda de Li Xinglun y Philip para el asalto. Bien hecho. Seguiremos su plan. Anshen estaba revisando el plan que había formulado Xiuben. Hermano An, no hay necesidad de preocuparse. No te decepcionaré. Tomaremos este refugio real para nosotros mismos. Luego, Xiuben le dijo a Anshen, engañándolo a propósito. Su corazón se burló. Oh, tomaremos el refugio real. Pero su dueño no serás tú, Anshenador. No. Seré yo. Anshen miró a Xiuben, que tenía un rostro serio y fiel. Luego sonrió, le dio unas palmaditas en el hombro y le dijo, ve. Tengo fe en ti. Anshen no era una persona a la que le gustara estar ocupada. Sin embargo, disfrutaba viendo a los demás estar ocupados. Después de que Xiuben se fue, Yang Manli se acercó a Anshen con una expresión de preocupación en su rostro. Ella dijo, ¿está realmente bien dejar que Xiuben se encargue de todo el plan de atacar el refugio real? Anshen sonrió y respondió, el refugio del dios negro pertenece a Donlin. Permitir que Xiuben haga los planes nos liberará para hacer lo mejor que podamos en la batalla. Para nuestro ataque contra el refugio real, esto será algo bueno. ¿Y qué pasa después de que ataquemos el refugio? Yang Manli no era tan optimista como Anshenador. Parecía como si sus cejas estuvieran perpetuamente fruncidas y frunció el ceño sin permitir que su frente se relajara. No te preocupes. Ese refugio real será propiedad de An, respondió Anshenador. Yang Manli notó lo confiado que parecía Anshen, por lo que a pesar de su continua preocupación y reservas, no insistió más en sus preocupaciones. Las tropas de los distintos refugios ahora estaban en movimiento y acercándose al refugio real. Valientemente, se trasladaron a las afueras del refugio para eliminar a las criaturas que lo rodeaban, en preparación para la gran batalla que estaba por venir. Con todos acampados y listos, esperaron el momento en que los dividirían en grupos de 3 y los enviarían a seguir las órdenes que les habían dado. El grupo de Anshen era el más poderoso y ellos fueron los asignados a atacar la puerta principal. Anshen estaba siguiendo el plan de Xiuben al pie de la letra, sin hacer un solo cambio. Como resultado, Xiuben se sentía bastante engreído. Creía que Anshen confiaba completamente en él y que lo había envuelto alrededor de su dedo meñique. Si ese no fuera el caso, ¿por qué si no estaría haciendo exactamente lo que le dijeron? Xiuben casi se sintió mal por ser tan manipulador. Solo espera hasta que consiga el refugio real. Si escucha lo que le digo, no lo trataré tan mal. Este fue un pensamiento propagado por el corazón de Xiuben, pero no pasó mucho tiempo antes de que su mente cuestionara tal juicio. Este tipo de hombre no es apto para responsabilidades importantes. Si la persona a cargo no puede ser cruel e implacable, entonces es solo cuestión de tiempo antes de que otros intenten aprovecharse e intentar pisotearme. Comenzó el asedio. Se podía escuchar rugir a las bestias que estaban detrás de los muros del refugio, a decenas de kilómetros de distancia. La tensión comenzó a burbujear y hervir a medida que se acercaban a los campos de batalla. Y finalmente, todos avanzaron para combatir con las criaturas que detendrían su avance. A lo lejos, en las laderas de una montaña nevada, una mujer en forma observaba cómo se desarrollaba la batalla. Habló consigo misma y dijo, debería poder ver cuál es su poder desde aquí. A lo lejos, al otro lado del campo de batalla, una niña pequeña se paró y también observó la escena. Tenía el pelo largo y negro que casi llegaba al suelo. En sus brazos sostenía un zorro plateado. Aunque se trataba de un asedio,
solo unas pocas personas del refugio de la diosa lucharon junto a Ansenador. Quienes lo respaldaban no eran muy fuertes, y la mayoría de ellos estaban comandados por Ihuben y estaban ubicados en otros lugares. Pero esta vez, Ihuben no vio el espíritu de cabello plateado. Esto lo hizo sentir extraño. Ihuben no sabía que el espíritu de cabello plateado no abandonaría el salón de los espíritus y temía que Ansen se adelantara e intentara robar la piedra espiritual. Pero a Ansen no le importaba mucho. Llevaba una armadura de escamas de sangre y sostenía sus dos espadas favoritas en sus manos. Con Yang Manli y sus otros combatientes, dirigió su ofensiva contra la puerta principal. Ihuben le había dado a Ansen esta posición, donde las criaturas eran las más fuertes. Con solo unas pocas personas del refugio de la diosa respaldándolo, esperaba que los monstruos los eliminaran. Pero en lugar de luchar lentamente para avanzar, Ansen y su gente decidieron correr hacia adelante con locura. Ihuben sacudió la cabeza al verlo y las voces conflictivas dentro de él argumentaron una vez más: esa persona es valiente, le daré eso, pero es igual de estúpido. Es difícil hacer negocios con una persona así, pero claro, alguien tan valiente como él puede resultar útil en el futuro. Ihuben, perdido en sus pensamientos, de repente notó la presencia de una multitud de grietas en el suelo, provenientes del refugio real. Y entonces, un desfile interminable de escarabajos plateados irrumpió hacia el campo de batalla como una inundación. La pelea apenas había comenzado, pero ya la mariquita plateada había decidido hacer acto de presencia. Esto fue muy diferente a la última vez, cuando apareció justo al final. Ihuben frunció el ceño, pero ya había hecho los preparativos para su llegada. Si no lo hubiera hecho, le habría sido imposible convencer a Li Jinglun y Philip de atacar el refugio. Se envió la señal y todos los soldados abrieron sus mochilas y lanzaron carne de criatura por el campo. En cuestión de segundos, todo el campo nevado quedó empapado como un charco de sangre espumoso. Los escarabajos plateados no diferenciaban entre amigos o enemigos, ni siquiera reconocían quiénes eran sus agresores. Pero cuando olieron la sangre, inmediatamente se sintieron atraídos por el montículo de carne ensangrentada que se había formado. Con ellos fuera del camino y distraídos, se presentó un espacio vacío. «Entra allí», gritó Ihuben. Todos los evolucionistas humanos evadieron a las mariquitas y corrieron hacia adelante, usando sus ataques más fuertes mientras avanzaban hacia el refugio real. Pero cuando Ihuben se volvió para mirar la puerta principal, vio que Ansen y su gente ya estaban allí. La velocidad con la que habían despejado el camino lo sorprendió. Las criaturas en la puerta principal eran las más fuertes y, a pesar de eso, el equipo de Ansen no había sufrido ni una sola baja. Ansen estaba al frente, empuñando dos espadas. Uno era plateado y el otro morado. Mientras luchaba, era como si estuviera bailando, y cada paso que daba alrededor de un monstruo iba acompañado de otra lesión en su enemigo, escupiendo sangre. Poderosas habilidades, claro. Pero sigue siendo un hombre estúpido. Ihuben miró al cielo sobre el refugio real. En su corazón, pensó, este refugio real ha albergado grandes cantidades de criaturas. Sin embargo, Thunderdevil vendrá por el otro lado y debería llegar al salón de los espíritus antes que Ansenador. Solo espero que sean capaces de domar y someter el espíritu allí. Cualquiera que sea el espíritu real que resida en este lugar debe ser un enemigo enloquecedor y digno de una gran cantidad de monedas. Mientras Ihuben pensaba, vio que Ansen ya estaba guiando a la gente dentro del refugio. Debido a la aparición de los escarabajos plateados, muchas criaturas huyeron, lo que disminuyó la resistencia que enfrentaron. Ihuben no se atrevió a reducir la velocidad, por lo que corrió hacia el refugio desde otro camino. Aún así, no tenía demasiada prisa porque no había manera de que Ansen pudiera ser más rápido que Thunderdevil. Cuando Ansen llegó al salón de los espíritus, estaba seguro de que el espíritu del interior ya habría sido domesticado por su aliado secreto. Sin embargo, lo que Ihuben no notó en medio de todo el caos fue un fuego plateado que había logrado colarse dentro del refugio. También corría hacia Ansenador. Yang Manli, Futing, el tío In y el resto de su gente siguieron a Ansen mientras entraba al refugio real. Pero cuando entraron allí, se sorprendieron al ver una cantidad mucho mayor de criaturas en el interior que en el exterior. Y lo que es más, había muchas variantes de sangre sagrada mezcladas.
Parecía como si el espíritu no tuviera que salir y unirse a la lucha. Aquí hay demasiadas criaturas, ¿deberíamos esperar hasta que aparezcan los otros grupos? Fu Ting miró a su alrededor con nerviosismo. Ellos fueron los únicos que se apresuraron a entrar, y los demás estaban bastante atrás. No hay necesidad de esperar, dijo Hansen, y mientras lo hacía, un zorro plateado saltó sobre su hombro. Capítulo 592. Fu Ting y su gente quedaron conmocionados y un poco inseguros cuando vieron la gran hueste de criaturas poderosas que ahora se enfrentaban a ellos. Su presencia consumió toda su visión y su número superó con creces los 200 que Hansen tenía con él. Ni siquiera eran tan talentosos, por lo tanto, era difícil imaginar qué matanza podría ocurrir si comenzaran a atacar. Incluso si las criaturas hicieran cola y les permitieran luchar uno a uno, solo sería cuestión de tiempo antes de que cada luchador se cansara demasiado para luchar y fuera asesinado. Incluso el tío In, el anciano que había visto mucho, tenía un rostro sombrío. Al ver que las criaturas no se movían, no se atrevió a entrar y provocarlas. Hansen, sin embargo, se topó solo con las criaturas. Los demás no estaban seguros de si seguirlo o no. Al segundo siguiente, Yang Manli, el tío In y Fu Ting se quedaron mirando con incredulidad. Mientras Hansen corría hacia los monstruos, estos se separaron como un océano, como si le tuvieran miedo. Parecían asustados y cada uno de ellos se apartó del camino. Cada vez que Hansen daba un paso adelante, otra criatura daba un paso atrás. Incluso una serpiente titán que medía 30 metros de largo retrocedió y no se atrevió a golpearlo. Ver a Hansen marchar como un dios fue algo extraño de ver. Yang Manli y el resto tenían la boca en el suelo y casi no podían creer lo que estaban viendo. «Jefe, ¿vas al cielo?» Fu Ting lo siguió. El tío In y el resto también lo siguieron, a pesar de sus miradas asustadas y desconcertadas. Mientras seguían a Hansen, las criaturas que estaban cerca huirían tan pronto como se acercaran. Realmente era como una deidad, infundiendo miedo en los huesos de cada monstruo en el refugio. ¿Cómo puede hacer eso? Yang Manli tenía una expresión de desconcierto cuando miró a Hansen y no podía imaginar qué tipo de poderes estaba empleando. El tío In parecía fiel y tal vez un poco fanático cuando miró a Hansenador. Él realmente es el heredero del maestro Han, ¿no? Él posee poderes mágicos, los posee. Para los demás, o pensaron que estaban presenciando un milagro absoluto o estaban soñando. Hansen llevó a Yang Manli y al resto al Salón de los Espíritus. Conocía este lugar y no quería perder más tiempo. Así que se apresuró a entrar tan pronto como llegó. Al no estar muy lejos del muro del refugio real, la reina podía verlo todo. Ella también estaba bastante sorprendida. ¿Cómo él hizo eso? Aunque algunas medicinas podrían repeler a ciertas criaturas, dichos elementos no funcionarían cuando se enfrentaran a criaturas bajo el mando directo de un espíritu. Especialmente un número tan grande de ellos. Esto aumentó el interés de la reina en Hansen, por lo que se aseguró de tener especial cuidado en sus observaciones. Desde lejos, por supuesto. Finalmente, Ishuben logró entrar al refugio con su gente. Lo que vio le puso nervioso y lo asustó bastante. Había criaturas por todas partes, y en cantidades mucho mayores que las que enfrentaban en el campo de batalla exterior. Incluso había muchas criaturas divinas esperándolos. Pero no podía ver a dónde habían ido Hansen o su gente, y tampoco podía ver ningún signo de lucha o batalla. Era como si Hansen y su gente hubieran sacado un Houdini y desaparecieran sin dejar rastro. Eso es extraño. ¿Dónde están? Ishuben estaba confundido, pero no podía dedicar demasiado tiempo a pensar en ello. Un gran grupo de criaturas se acercó y todos se lanzaron a una aterradora batalla con los monstruos que habían venido por ellos. En ese momento, Hansen y su gente estaban justo afuera del Salón de los Espíritus y habían llegado allí sin problemas. Yang Manli quería sacudirse, como si intentara despertar de algún sueño extraño. Después de ver los espíritus femeninos dorados y plateados, no pudo evitar decir, ¿los espíritus gemelos residen en este refugio? Ustedes tomen un descanso, siéntense y observen. Yo me encargaré de esto. Hansen había entrenado su habilidad dual durante mucho tiempo con el objetivo de acabar con los espíritus gemelos. No quería que nadie más se uniera, porque quería vencerlo él solo. Además,
La gente de los otros refugios aún no había llegado. Si derrotaban a los espíritus gemelos demasiado pronto, muchas criaturas también huirían. La recompensa que todos podrían lograr se reduciría, por lo que quería esperar a que llegaran Ihuben y el resto antes de acabar con el espíritu. El tío In y su gente ya estaban tratando sus palabras como un evangelio, y ahora vieron a Ansem dirigirse hacia los espíritus gemelos como si realmente fuera su deidad religiosa yendo a la batalla. Sin embargo, cada uno de ellos fue atacado por un sentimiento extraño, uno que no podían identificar. Un gran número de criaturas en el refugio real simplemente se quedaron de pie y observaron a Ansem comenzar el combate con los espíritus gemelos. No estaban haciendo nada, y era tan desconcertante que si le contaban esta historia a otras personas que no estaban aquí para ver cómo sucedió, la gente los tacharía de mentirosos o simplemente locos. Los riñones de Ansem estaban llenos de energía y su corazón saltaba como un trueno rítmico. Su cuerpo se sentía como si tuviera un poder ilimitado. Mientras sostenía sus espadas moradas y plateadas, corrió hacia los espíritus gemelos sin dudarlo. Los espíritus gemelos odiaban a Ansenador. Agarrando con fuerza sus espadas de oro y plata, fueron a luchar contra su molesto enemigo una vez más. Cada golpe fue derribado como un rayo de oro y plata. Estas son algunas habilidades realmente buenas. No es de extrañar que sean espíritus reales. ¿El jefe estará bien luchando contra ambos? Cuando Futing terminó sus palabras, vio a Ansem usar sus dos espadas para golpear a los espíritus gemelos con tal fuerza que los envió disparados por el aire. Invencible. Todos tenían esta palabra en mente. La poderosa espada y las habilidades de Ansem habían resultado en que los espíritus gemelos fueran despojados de su capacidad para defenderse. No importa qué tan rápido o poderosamente atacaron los espíritus gemelos, Ansem siempre estuvo un paso por delante. Ambas manos de Ansem sostenían una espada, y cada una realizaba una habilidad de espada diferente para luchar contra los espíritus gemelos. Y mientras luchaba y luchaba, los espíritus gemelos eran rechazados cada vez más. El jefe es demasiado genial. El jefe es el hombre. Un hombre enfrentándose a dos chicas, maldita sea, él es el mejor. Los jóvenes de atrás ondeaban sus banderas en señal de apoyo. Fue surrealista. Se suponía que este sería un campo de batalla de guerra sangrienta, pero era más como si estuvieran sentados a ver un espectáculo en una arena. Los rostros de los espíritus gemelos parecían terribles. Antes, podían enfrentarse a Ansem sin ningún problema. Pero ahora no podían seguirle el ritmo y eran empujados hacia atrás repetidamente, no tenían el poder para defenderse. Entonces Ansem corrió hacia el centro del salón de los espíritus. Al otro lado del refugio real, residían docenas de criaturas asesinas de élite. Se formó un camino entre ellos cuando los cuerpos de innumerables criaturas se desplomaron y se tambalearon para formar montículos de fallecidos. Por el camino sangriento recorrieron ahora otros. Estaban tratando de encontrar el refugio espiritual. El líder de esta gente estaba envuelto en un relámpago verde y sostenía una espada larga que destellaba, chispeaba y crepitaba con electricidad. Las criaturas que fueron alcanzadas por esta espada fueron enviadas volando hacia atrás, quemadas hasta convertirse en carbón por el fuego aéreo que cargó su arma. Este grupo de personas avanzó, desinhibido por las criaturas que intentaron detenerlos. Estos eran Thunderdevil y sus hombres. Pero no importa que tan rápido se abrieron paso, no eran tan rápidos como Ansem, quien ni siquiera tuvo que luchar contra ninguna criatura. Además, Thunderdevil y su gente no sabían dónde estaba el salón de los espíritus. Estuvieron mucho tiempo buscándolo, pero aún no pudieron encontrarlo. Luego, se topó con Ihuben. ¿Qué están haciendo ustedes todavía aquí? Ihuben vio a Thunderdevil y su gente con mucha sorpresa. Este refugio real es demasiado grande, es fácil perderse. No podemos encontrar dónde está el salón de los espíritus. Ya hemos rastreado el otro extremo del refugio, así que tiene que ser así. Thunderdevil señaló en la dirección en la que se dirigía. Vamos a ir entonces. La gente de los otros dos refugios también está en camino. No podemos dejar que lleguen primero, dijo Ihuben. Luego, fusionándose con las fuerzas de Thunderdevil, marcharon hacia el refugio espiritual. Capítulo 593.
poder aplastante Yang Manli y su gente siguieron a Ansem al Salón de los Espíritus, donde Ansem usó sus espadas para reprimir por completo a los espíritus gemelos. A través de su incesante aluvión de golpes con espada, los espíritus gemelos no pudieron ganar terreno y retrocedieron más y más. Hay algo siniestro y malévolo en este Ansenador. Ha estado en el segundo santuario de Dios por menos de un año. Entonces, ¿cómo puede ser tan poderoso? De alguna manera está logrando suprimir dos espíritus reales simultáneamente. Y en cuanto a lo que pasó antes, Futing tenía una mirada extraña y parecía estar perturbado por sus pensamientos. Angustia. Los espíritus gemelos habían sido empujados hacia atrás lo más posible y ahora estaban de espaldas a una estatua. Los bonitos rostros de los espíritus reales parecían pálidos y desesperados. La espada de serpiente plateada y la antigua espada de la mascota estaban presionadas contra el cuello de un espíritu. Al ver a ambos espíritus arrodillados, con miradas lamentables y tristes en sus rostros, Ansem se sintió notablemente feliz. Una vez, estos casi le costaron la vida al herirlo gravemente. Hoy, finalmente pudo cambiar el rumbo y recuperar parte del orgullo que había perdido esa vez. Rápido, mátalos y toma la piedra espiritual. Alguien gritó desde atrás. No hay prisa, esperaré un poco más. Ansem aún no acabó con los espíritus, simplemente continuó apoyando las espadas contra sus cuellos. Quería darle más tiempo a Ihuben y al resto para matar más criaturas y obtener una mayor recompensa cuando terminara el día. Aunque Ihuben tenía un curioso conflicto de intereses en su corazón, fue algo que logró ignorar en su mayor parte. Con el poder de Thunderdevil y Black Hawk Shelter, seguramente eran la fuerza más fuerte en todo el Icefield. Pensó que estaba prácticamente garantizado que tomaría el refugio real para sí mismo. Incluso si Li Xinglun y Philip quisieran impedir que él se hiciera cargo, cualquier intento de represalia sería inútil. No había absolutamente nadie que pudiera enfrentarse a Thunderdevil. Finalmente, Ihuben encontró el Salón de los Espíritus. Sin embargo, a medida que se acercaba a la entrada, casi le perturbó notar la ausencia total de criaturas. Aún más desconcertantes eran los sonidos medio joviales de la conversación humana que resonaban desde el interior. Ihuben y Thunderdevil se miraron cada uno, reconociendo lo que ambos estaban pensando. Juntos, corrieron hacia el Salón de los Espíritus. Con el resto acompañándolos, un anfitrión más grande entró al Salón de los Espíritus detrás de ellos. Las pupilas de Ihuben se redujeron a pequeñas cuentas después de que estuvo dentro. Vio a las personas que se suponía que estaban peleando en otros lugares del refugio espiritual reclinadas en el Salón de los Espíritus. Ansem ya estaba junto a una estatua, extendiendo su mano para agarrar la piedra espiritual que estaba incrustada en su interior. Son los espíritus gemelos. Ihuben vio a Ansem sosteniendo una espada de oro y una espada de plata, con los espíritus gemelos en confesión debajo de las espadas. No podría haber estado más sorprendido. Al ver a Ansem tomar las dos piedras espirituales, la dama de cabello plateado y la dama de cabello dorado se arrodillaron ceremoniosamente ante Ansenador. Bajaron sus orgullosas cabezas y hablaron en conjunto. La princesa Yin y la princesa Yang están dispuestas a someterse y ofrecer lealtad absoluta a un nuevo maestro. Podemos convertirnos en los servidores más fieles. Todos los demás ahora estaban de pie, mirando a las princesas que estaban arrodilladas y jurando lealtad a Ansenador. Este era un par de espíritus princesas. Era bastante raro ver a un espíritu de clase real hacer tal voto, pero que dos de ellos lo hicieran al mismo tiempo era casi increíble. En cada una de las manos de Ansem había una piedra espiritual, una de plata y otra de oro. Colocó las piedras en las frentes de la princesa Yin y la princesa Yang. Luego se volvieron uno con sus piedras, desapareciendo en ellas en una luz cegadora. Todos continuaron allí de pie, simplemente mirando. La toma de un espíritu real era algo que pocas personas verían jamás. Y para que fueran los espíritus gemelos, sobre todo, algo podría suceder una vez cada 100 años en el mejor de los casos. Cuando los espíritus reales fueron apresados, las criaturas dentro del refugio perdieron la razón de quedarse y defender lo que antes era su hogar, por lo que huyeron. Poco después, Li Xinglun y Philip llegaron al Salón de los Espíritus. ¿No se supone que ustedes deben cazar a las criaturas? ¿Qué estás haciendo aquí?
Hansen se giró para inspeccionar el pasillo con sus ojos, que después de una larga panorámica, terminaron en Ishuben. Ishuben suspiró y dijo: «Hermano An, eres muy bendecido. Debes tener mucha suerte de haber podido domesticar a los espíritus gemelos». De repente, el tono de voz de Ishuben cambió. «Pero no puedes vivir del mérito de la suerte toda tu vida. Hermano An, tomaré este refugio, ¿de acuerdo?» Ishuben: «¿No recuerdas la promesa hecha entre la familia de Tang y Don Lin?» Hansen mantuvo su mirada fija en Ishuben mientras hablaba. La promesa entre Don Lin y la familia de Tang solo se aplicaba al refugio del dios negro. Este no es el refugio del dios negro, ¿verdad? Ishuben sonrió. Li Xinglun y Philip se miraron, como para confirmar que estaban a punto de hacer algo en conjunto. Pero, de repente, Ishuben hizo un gesto con la mano. En segundos, innumerables soldados del refugio del dios negro invadieron cada rincón del salón. «Esto es entre el hermano An y yo, así que por favor no nos interrumpas». «Gracias, lo aprecio», dijo Ishuben a Li Xinglun y Philip. «Y, prometiste que nosotros tres estaríamos a cargo una vez que tomáramos el refugio. ¿Te lo vas a quedar todo tú mismo?», dijo Philip con frialdad. «Este mundo está reservado para los fuertes. Incluso si te lo diera, ¿podrías honestamente conservar este refugio?». Ishuben luego dio una señal que hizo que los evolucionistas a su alrededor asumieran posturas de batalla. Había más de 40 evolucionados con un nivel de condición física superior a 100. Los rostros de Li Xinglun y Philip cambiaron. Ambos refugios solo tenían 10 evolucionistas con un nivel de condición física superior a 100. Sin embargo, se suponía que Black Hawk Shelter solo contendría 20. ¿Cómo puede haber tantos ahora? Contra tantos evolucionistas con tal nivel, les habría sido imposible defenderse. Y entonces volvieron al silencio. Yang Manli frunció el ceño, al igual que el resto de sus compatriotas. Un batallón como ese sería suficiente para barrer todo el campo de hielo. Sin embargo, Ishuben tenía razón. Solo los fuertes podían prosperar y convertirse en líderes formidables. El poder que tenía ahora Ishuben era realmente suficiente para ejercer control sobre cualquier cosa que deseara en el campo de hielo. Sería inútil que alguien se resistiera. «Hermano An, tú y yo éramos amigos. Es una pena que no estemos de acuerdo en esto, pero si me juras lealtad y juras obediencia, te mantendré a mi lado. Nuestra relación puede seguir siendo como era, excepto que nuestros roles se invertirán». Ishuben, fortalecido con un sentimiento de dominio, le habló a Hansen en un tono marinado con la salsa amarga de la bravuconería. «Ishuben, ¿de verdad crees que esta gente puede detenerme?». Hansen acarició al zorro plateado en sus brazos y formuló su pregunta con calma. Ishuben sonrió y respondió: «El hermano An es muy poderoso. Esto es algo que reconozco y no me atrevería a menospreciarte si esto es lo que temes». Después de eso, Ishuben señaló al hombre a su lado, Thunderdevil. Luego dijo: «Solo puedo asumir que no sabes quién es esta persona, así que permíteme presentarte. Este es el evolucionista más talentoso de Don Lin. Este es el Diablo del Trueno. Pocas personas podrían aspirar a tener tanto talento como él. Es un aprendiz exitoso de la habilidad Thunder Core. También abrió su primer bloqueo genético en el segundo santuario de Dios. Es bastante raro en la alianza». Las caras de todos cambiaron cuando miraron a Thunderdevil con miedo. Si hubiera podido desbloquear su primer bloqueo genético en el segundo santuario de Dios, el hombre al lado de Ishuben era sin duda un genio. Parecía tener entre 40 y 50 años, por lo que ya era notable tener un logro como una muesca en su cinturón. El silencio ensordeció los oídos de todos en el salón. Ishuben tenía consigo una élite que ya había desbloqueado su primer bloqueo genético. Este tipo de poder no simplemente limpiaría a sus adversarios, sino que los reduciría a polvo. El salón nunca había estado tan silencioso, y una triste comprensión surgió en los corazones de todos los que estaban allí. Sus esperanzas se habían agotado, y con este hombre y su poder aplastante presente, el miedo de perder todo en el campo de hielo ante Ishuben era demasiado real. Si no fuera a presentar un reclamo y tomar este refugio real para mí, no habría molestado a Thunderdevil en venir hasta aquí. Ishuben sonrió. ¿De verdad crees que esa pequeña élite especial entre ti es invencible?
Anshen volvió a acariciar a su zorro plateado. Luego levantó los labios en una sonrisa desdeñosa. ¿Acabas de decir, pequeña élite especial? Será mejor que cuides tu tono, muchacho. El rostro de Thunderdevil ahora cambió mientras miraba ferozmente a Anshen, mientras la electricidad verde crepitaba por todo su cuerpo. Cuando todos vieron la electricidad que giraba, chasqueaba y crepitaba alrededor de Thunderdevil, su esperanza de un final feliz se desvanecía. Esta realmente era una élite que había desbloqueado su primer bloqueo genético, y no era un enemigo con quien jugar. Señori, no hay necesidad de entretener esta charla agotadora con el niño. Si no acepta rápidamente, entonces simplemente mátalo. Thunderdevil mantuvo su mirada sobre Anshen mientras hablaba con Ihyuben. Hermano An, por favor considérelo. Ihyuben se estaba molestando. ¿Cuál es el problema? Estaba siendo honesto. ¿Una élite que ha desbloqueado su primer bloqueo genético? ¿Se supone que debo tener miedo o algo así? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿Creías que este payaso me asustaría? Dijo Anshen, con un tono helado. Después de que Anshen dijo esto, los rostros de todos se transformaron en expresiones de incredulidad. Nadie creía que Anshen tuviera la audacia de decir algo así. Mostrar desprecio hacia una élite de tan alto rango era casi pedir la muerte. Para llamar payaso a la élite, Anshen debe haber perdido la cabeza. ¿Tienes deseos de morir, muchacho? La electricidad ahora giraba locamente alrededor de Thunderdevil, y relámpagos verdes estallaron en sus ojos. La falta de respeto de Anshen parecía haberlo enojado mucho. Ihyuben aún no había dado la orden de atacar, por lo que Thunderdevil se quedó quieto. Hermano An, si continúas siendo tan terco, no me culpes por lo que suceda después. El rostro de Ihyuben parecía sombrío. Se volvió para mirar a Thunderdevil y luego asintió. A Thunderdevil ya no le agradaba Anshenador. No estaba acostumbrado a ser menospreciado por alguien que aún no había desbloqueado su primer bloqueo genético. Pensó que Anshen no conocía su lugar. En el momento en que Ihyuben asintió, feroces escudos de electricidad rodearon a Thunderdevil. Estaba totalmente consumido por el aura verde del fuego en el aire. Sus manos agarraron un largo rayo físico y lo lanzaron como una jabalina hacia Anshenador. Con la aterradora escena que se estaba desarrollando ahora, todos dieron un paso atrás para evitar ser golpeados por los truenos y relámpagos de Thunderdevil. Era tan brillante que ni siquiera podían ver el cuerpo de Thunderdevil. Todo lo que se podía escuchar era la presión arremolinada de la estática y la electricidad crepitantes. Anshen luego vio la lanza de relámpago entrante. Este poder aterrador hizo que los corazones de todos latieran de miedo, pero también les dio a cada uno un mínimo de celos, deseando poder algún día alcanzar tal talento. Todos deseaban algún día desbloquear su primer bloqueo genético, pero, siendo realistas, solo uno entre 1.000.000 tenía probabilidades de alcanzar tal estado. Pero entre sus celos y su estado emocional de miedo, pensaron que iban a tener que ver cómo Anshen era asesinado por el Thunderdevil. Sin embargo, fue en ese momento que el fuego plateado que Anshen había estado sosteniendo entró en acción. Una nube plateada de relámpagos apareció y aniquiló la lanza entrante de electricidad verde. Luego, más truenos rompieron los cielos. Antes de que pudiera terminar, se le unió un coro de gritos. El Thunderdevil, que una vez infundió miedo en los corazones de todos los presentes, ahora estaba ennegrecido y carbonizado. Luego cayó al suelo. Había 3 marcas de cortes en su cuerpo, heridas que eran lo suficientemente profundas como para revelar sus huesos. Se retorció en el suelo, incapaz de levantarse. El público tembló, completamente incrédulo al ver a Thunderdevil retorciéndose en el suelo. Cuando cesaron los gritos, el salón de los espíritus quedó en silencio. Ni siquiera se podían escuchar los sonidos de la respiración de la multitud que observaba. De ninguna manera. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede una élite que ha desbloqueado su primer bloqueo genético ser derrotada por un pequeño zorro mascota? Todos se quedaron sin palabras y sus mentes ahora estaban plagadas de 1000 preguntas diferentes sobre lo que acababan de presenciar. Todo lo que pudieron hacer fue mirar a Thunderdevil, que estaba rodando por el suelo. El color del rostro de Ihyuben se desvaneció y un escalofrío le atravesó el corazón. No podía creer que su as en la manga hubiera sido derrotado de manera tan simple. Después de todo,
Era una élite que había desbloqueado su primer bloqueo genético. Angustia. Capítulo 595. Rey de los campos de hielo. Hoy vi muchas cosas. Él es demasiado fuerte. Esa élite había desbloqueado su primer bloqueo genético, pero Anshen lo azotó como a un perro. Es enfermizo. El pequeño perro mascota de ese tipo devastó por completo a la élite que había logrado desbloquear su primer bloqueo genético. Si esa fuera su mascota, ¿qué tan fuerte debe ser él mismo? ¿Qué perro mascota? Era un gato mascota. Era más fuerte que un perro, sin importar lo que fuera. Poseía la fuerza de un dios. Anshen ni siquiera tuvo que hacer nada. Todo lo que hizo fue hablar hasta que decidió enfermar al demonio en Thunderdevil. Esto es una locura. Ustedes no estaban allí. Ninguno de ustedes vio la expresión de Ihuben y sus seguidores. Había unos cientos de evolucionistas allí, 40 de ellos con un nivel de condición física superior a 100. Todos ellos poseían una buena cantidad de poder, pero frente a Anshen, ninguno de ellos se atrevió siquiera a dejar pasar el viento. Tenían miedo de hacer algo que pudiera molestar a Anshen, tal vez incitarlo a matarlos a todos de una sola vez. Ihuben estaba tan asustado que casi tuvo un ataque al corazón y murió. Si alguna vez tienes un modelo a seguir cuyos pasos te gustaría seguir, conviértelo en Anshenador. De esa manera, alcanzarás la verdadera felicidad. ¿Ser Anshen? Ni siquiera calificarías para ser su mascota. ¿Mascota? ¿Creen que pueden igualar a esa mascota suya? Esa mascota mató al tipo con un bloqueo genético desbloqueado. Anshen podría ponerte a trabajar como trapo de cocina, pero más allá de eso, dudo que encuentre alguna utilidad para ustedes. Bueno, una cosa se ha convertido en una certeza: el campo de hielo ahora es dominio de Anshen. Por supuesto, él es único. Apuesto a que nunca encontrarás a nadie remotamente como él en ningún otro lugar. Y no me refiero solo a Licefield. Este tipo probablemente sería la flor y nata de la cosecha sin importar a qué refugio fuera. He visto mucho en mi tiempo, pero pocas veces he estado tan emocionado. No pudiste ver el aspecto que tenían esas élites altas y poderosas ese día. Cuando vieron lo que hizo Anshen, fueron como niños acercándose a un padre abusivo. Tras los combates que tuvieron lugar en el refugio real, el campo de hielo cambió. Las tres facciones que gobernaban el campo de hielo estaban rotas. Anshen tomó el refugio real y formó una alianza con Li Jinglun y Philip, lo que llevó a la formación de un nuevo refugio de la diosa. Luego, los tres ejércitos se dividieron en 4. Yang Manli fue nombrado líder del ejército de la diosa, Li Jinglun fue puesto a cargo del ejército Starbeel, Philip se convirtió en el líder del ejército de Philip. Por último, Ihuben fue nombrado líder del ejército del dios negro. Anshen siguió siendo el líder del Gaudi Shelter, pero no estaba satisfecho con el título. Pensaba que al líder le faltaba cierto talento. Sin embargo, Anshen no mató a Ihuben porque eso solo causaría más problemas en el futuro. También necesitaba la fuerza de los hombres de Ihuben para mantener el nuevo refugio real en buen funcionamiento. Anshen tampoco temía la posibilidad de ser traicionado nuevamente. Las tres facciones trabajaron juntas para derribar el refugio real, y el refugio del dios negro recibió la mayor cantidad de beneficios. Pero debido a la traición de Ihuben y sus hombres, todas sus recompensas potenciales se perdieron y se las entregaron exclusivamente a Anshenador. Ihuben no recibió ni un centavo ni un trozo de carne. Sin embargo, a pesar de que Anshen se llevó todas sus recompensas, no se quejó ni una sola vez. Simplemente estaba lo suficientemente feliz como para alejarse con la cabeza todavía pegada a los hombros. Anshen ya no era un hombre con el que le gustaría jugar. Anshen también le dio al ejército de la diosa los mayores beneficios. Si lo necesitaran, podrían comprar carne de animal a precios muy bajos. Esto significaba que el poder de las tropas de su ejército podría aumentar a un ritmo mucho más rápido. No solo eso, sino que tras la noticia de su triunfo sobre la traición de Ihuben, muchas más personas se alistaron en el ejército de la diosa. No pasó mucho tiempo antes de que las filas del propio ejército de Anshen aumentaran sustancialmente. Aunque el poder del ejército iba por detrás de los otros tres, en su nueva trayectoria, pronto los superaría. Comer. Come hasta llenar tu estómago. No hay necesidad de guardarme algo.
Anshen preparó un festín de carne divina del tamaño de un camión para que los ángeles comieran. Esta vez, Anshen había recibido los cuerpos de 4 criaturas sagradas diferentes. Fueron asesinados por Ihuben y Thunderdevil, pero fue Anshen quien se convirtió en el destinatario de su carne. Desgraciadamente, eran demasiado grandes. Anshen asó una gran cantidad de carne y comenzó a comerla con Zero. El resto fue entregado a los ángeles, para acelerar su crecimiento. Debido al tremendo desempeño del zorro plateado, Anshen comenzó a esperar con ansias ver cómo los ángeles se desarrollarían como luchadores. Aparte de la carne divina que les dieron, también había más de 100 bestias mutantes para comer. Sin mencionar los innumerables monstruos ordinarios de los que también se habían convertido en destinatarios. A Anshen le habría sido imposible comérselos todos en un periodo de tiempo razonable, por lo que no tuvo más remedio que venderlos. Después de todo, los cadáveres de criaturas que alguna vez vivieron no se podían conservar por mucho tiempo. Anshen guardó algunas cantidades más pequeñas de carne de criatura mutante para comer. Y con ello, estimó que dentro de un mes, sus puntos genéticos mutantes estarían al máximo. Es una pena que no pueda sacar al zorro plateado a cazar, de lo contrario, tampoco tendría que preocuparme por mis puntos genéticos sagrados. Anshen acarició al zorro plateado que seguía descansando en sus brazos y no pudo evitar sentirse decepcionado. Jefe, he formulado la cuenta. Yang Manli había preparado un libro de contabilidad para Anshen, pero cuando se acercó para entregárselo, sus ojos no podían apartar la mirada del zorro plateado. El zorro plateado se había ganado un gran nombre en todo el campo de hielo. Después de todo, era la mascota que había matado a una élite que había desbloqueado su bloqueo genético de un solo golpe. Era difícil imaginar que algo tan pequeño causara una cantidad tan grande de daño. Yang Manli había visto al zorro plateado antes, pero creía que era una mascota común y corriente. Parecía natural, ya que Anshen jugaba con él con frecuencia. Nunca imaginó que tuviera poderes tan aterradores. Fue una cosita aterradora. Anshen echó un vistazo al libro de contabilidad y se sorprendió al saber que la suma de dinero que habían recibido por la venta del exceso de carne en los últimos días era de miles de millones. Si comenzaran a administrar el refugio real, los ingresos que recibirían serían inimaginables. Terminarían rivalizando con los ingresos generados por megacorporaciones que controlan planetas enteros. Por supuesto, no podría rivalizar con una megacorporación galáctica, pero Anshen estaba feliz de conformarse con sus proyecciones actuales. Capítulo 596. Madre Mariquita Plateada. Anshen, eres genial. ¿Cómo hiciste eso? Le diste a Don Lin un golpe significativo. En el comunicador, Tang Zenliu miraba a Anshen con asombro. Esa persona en Don Lin buscó a la familia de Tang, deseando la reconciliación con Anshenador. Ese dinero es para la vida de su hijo. Anshen miró la lista de Tang Zenliu y sonrió. ¿Qué está sucediendo? ¿Hiciste algún movimiento con su hijo? Tang Zenliu miró a Anshen con expresión de sorpresa. No le hice nada a su hijo, él vino detrás de mí. Anshen le contó a Tang Zenliu la historia de lo que había ocurrido en el refugio real. ¿Me estás diciendo que mataste a un evolucionista que había desbloqueado su primer bloqueo genético? Supongo que también has abierto un bloqueo genético. Los ojos de Tang Zenliu estaban muy abiertos y miraba el rostro de su corresponsal con mucha admiración. No soy tan rápido, fue solo suerte. Tengo una mascota increíble, y fue mi mascota la que mató a Thunderdevil, le dijo Anshen, sonriendo. ¿Qué tipo de mascota puede ser tan poderosa? Si tienes más a la venta, me quedo con 10. Tang Zenliu bromeó con una carcajada. Solo tengo uno. Solo puedo suponer que la señora Suerte me tiene cariño cuando me concede la fortuna de recibir tal mascota. No puedes envidiarme. Anshen se rió. No es de extrañar que estuviera dispuesto a pagarte tanto. ¿Mataste a un evolucionista con un bloqueo genético desbloqueado? Nada podría interponerse en tu camino para matar a Ihuben, si eso es lo que eliges hacer, dijo Tang Zenliu. Por supuesto, pero no soy tan estúpido. No estoy dispuesto a matar gente de poca importancia, como él. No habría ningún beneficio y, en todo caso, sería simplemente una molestia. Es probable que también se produzcan represalias por parte de Don Lin.
Ni siquiera tengo tantas tropas bajo mi mando. Necesito utilizar a sus hombres para cuidar el refugio real por un tiempo, mientras mi propio ejército se expande. Y Huben es ahora una marioneta con hilos, así que no temo más traición. Él y sus tropas harán las cosas con honestidad y seriedad de ahora en adelante. Anshen continuó examinando la lista mientras le decía a Tang Zenli, supongo que estoy de acuerdo con la compensación que ofrecen. Pero no quiero estos artículos aleatorios ni su dinero. Ayúdame a hablar con la gente de Donlin y cambiarlo todo por píldoras Geno-Criasien. Capítulo 597. Invitación. Anshen no podía quitar los ojos de la princesa Yin y la princesa Yang. La princesa Sirena tenía la capacidad de controlar el palacio de cristal, por lo que se preguntó si alguna de estas princesas poseía alguna habilidad especial que pudiera emplear también. La princesa Yin y la princesa Yang se miraron. Levantaron sus espadas juntas, produciendo dos luces, uno de plata y otro de oro. Luego, en un instante, ambos se fusionaron para convertirse en una mujer completamente nueva vestida con una armadura dorada y plateada. Un iris era dorado y el otro plateado. Una mano sostenía una espada plateada, mientras que la otra sostenía una espada dorada. ¿Se han formado para convertirse en una sola persona? Anshen miró a esta nueva dama espiritual en la que se habían transformado. Estaba desconcertado, incapaz de entender por qué no hicieron esto antes, cuando luchó contra ellos en el Salón de los Espíritus. Luego observó al espíritu femenino moverse hacia las grietas en el suelo de donde salieron los escarabajos plateados. Extendiendo su espada plateada hacia afuera, la hundió en la grieta. Luego, con la espada de oro que le quedaba, la giró y la hizo girar en el aire. Después de un rato de hacer esto, Anshen de repente sintió que el suelo comenzaba a retumbar como un terremoto. Entonces se escuchó un chirrido desde debajo de la tierra mientras columnas de polvo salían disparadas de la grieta como un tubo de escape sucio. Auge. La dama espíritu continuó agitando la espada dorada en su mano mientras la espada plateada traqueteaba y regresaba de su vaina de tierra. A través de magia, flotó en el aire y giró alrededor de la dama espíritu de manera similar a la espada dorada, hasta llegar a la mano que esperaba su regreso. Maestro, la madre de los escarabajos plateados ha sido asesinada, informó la dama espiritual a Anshenador. Sin embargo, Anshen no necesitaba el informe porque ya conocía el resultado a través de la notificación que había recibido. La princesa Yin y la princesa Yang mataron a la madre escarabajo plateado. El alma de la bestia no fue adquirida. Consume su carne para obtener una cantidad numérica aleatoria de puntos genéticos sagrados, que van del 0 al 10. Los escarabajos plateados eran redondos, pero ahora parecían flores marchitas. Mientras yacían en el suelo en montículos sin vida, rápidamente se descompusieron y desaparecieron de la vista. Entonces, esto es lo que se siente cuando alguien más hace el trabajo sucio. Anshen abrió mucho los ojos y miró a la dama espiritual con admiración. Maestro, esa fue una habilidad con la espada Yin Yang, no un trabajo sucio. No es alguien para el humor, la dama espiritual corrigió a Anshenador. Cuando solíamos pelear, ¿por qué no usaste esta habilidad? Anshen preguntó con curiosidad. Combinar el Yin y el Yang no aumenta nuestro poder. Solo me permite usar esta habilidad de espada en particular. Explicó la princesa Yin Yang. Ah, por eso. Si ese es el caso, entonces ustedes dos deberían separarse. Anshen creía que tener dos mujeres era mejor que una, por lo que recomendó que permanecieran como la princesa Yin y la princesa Yang. Luego, Anshen se preparó para regresar al refugio, pero fue entonces cuando vio débilmente aparecer una sombra detrás de un glaciar. Cuando miró más de cerca, notó que era Quinn. Quinn miró fijamente al zorro plateado en los brazos de Anshen y ni siquiera lo miró. ¿Por qué estás aquí? Anshen frunció el ceño y miró a Quinn con alarma. Si Quinn iba a perseguir al zorro plateado, no estaba seguro de si podría vencerla. Aunque el zorro plateado era poderoso, todavía era solo un cachorro. El poder no estaba ni cerca de lo que algún día podría llegar a ser. Enfrentarse a un evolucionista ordinario que había desbloqueado el primer bloqueo genético parecía estar bien, pero la idea de enfrentarse a Quinn hizo que Anshen se sintiera inseguro. El zorro plateado le devolvió la mirada a Quinn, tal como lo hizo cuando vio por primera vez a Shui Yiquang.
Luego, Quinn se volvió para mirar a Ansem y dijo: «Tu mascota parece ser bastante especial. ¿Qué clase es?» «Clase de sangre sagrada», respondió Ansem a Quinn de inmediato, sin dudar en su mentira. Aunque sabía que Quinn quería cazar supercriaturas, no sabía si realmente lo había hecho todavía. Debido a esto, Ansem no quiso decir nada más. Quinn siguió mirando a Ansem pero no dijo nada. Luego le devolvió el reloj al zorro plateado y le dijo: «Sabes, todavía hay una clase más por encima de las criaturas con sangre sagrada. Formé un equipo compuesto por personas que desbloquearon su primer bloqueo genético. Nuestro propósito es cazar esos monstruos. ¿Estás interesado?» Si Ansem alcanzara un estado de superación, podría ascender hasta convertirse en un ser celestial con un nivel de condición física de 300. Pero Ji Yanran le dijo que antes de convertirse en un superador, cuanto mayor nivel de condición física tuviera, mejor. No había necesidad de apresurar el proceso. Por ahora, el objetivo principal de Ansem era desbloquear su bloqueo genético. Si no lo hiciera, no importaría si su condición física era mayor que la de los evolucionistas que ya habían desbloqueado la suya. Seguiría estando discapacitado y su capacidad para realizar habilidades se reduciría significativamente. No he podido terminar el primer nivel del Dongxuan Sutra en un tiempo razonable, así que tal vez sería mejor si le doy otra oportunidad a Hadeskin. Espero que no haya ningún problema con eso. Ansem, con una determinación renovada, decidió probar Hadeskin una vez más. Cuando desbloqueó el primer nivel de Hadeskin, también debería haber desbloqueado su bloqueo genético. Pero esto no había sucedido. Ansem sabía que la variante de Hadeskin que había aprendido tenía algunos problemas, pero desde que absorbió los poderes de hielo de Shui Yiquang, la habilidad había cambiado un poco. Quizás a través de más práctica con la habilidad, esta vez podría desbloquear su bloqueo genético. Sin embargo, lo que más preocupaba a Ansem era la posibilidad de que su piel de jade le provocara efectos secundarios negativos. Lo último que quería era terminar con el corazón de alguien de la familia Sue. Si quisiera matar supercriaturas, lo cual hizo, hacerlo sería imposible para él si no desbloqueara su bloqueo genético. Sin embargo, Ansem tenía el Sutra Dongxuan, lo que significaba que no tenía demasiado miedo de experimentar con Hadeskin una vez más. Al regresar a la Alianza, Ansem entró en una sala de entrenamiento y comenzó a practicar. Con Hadeskin corriendo de nuevo, aire fresco emanó de sus celdas. Con hielo corriendo por sus venas, su cuerpo se sentía como si estuviera siendo purificado. Una mayor sensación de claridad abrumaba la mente de Ansem y percibía el mundo entero de una manera diferente. Sin embargo, no pudo precisar la naturaleza exacta del cambio. Las emociones humanas estaban dictadas por la avaricia, los celos, la lujuria y el deseo. Bajo los efectos de Hadeskin, las cosas eran diferentes. La asociación de Ansem con estas piedras angulares de las emociones humanas parecía estar muriendo un poco, sus emociones se estaban enfriando. Hizo que Ansem se sintiera entusiasta, inusualmente entusiasta. Su visión, olfato, gusto, tacto y oído también aumentaron, pero fue la amplificación sustancial de su sexto sentido lo que lo sorprendió. Ansem ahora podía escuchar voces provenientes de otra sala de entrenamiento, algo que no había podido hacer antes. Aunque no tenía frío, el cuerpo de Ansem se sentía de alguna manera frío. Su mente estaba más tranquila. Sus emociones parecían desvanecerse y casi no se sentía humano. Las células de su cuerpo luchaban, casi gemían. Era como si ahora estuvieran encadenados. Ansem nunca antes se había sentido tan restringido. Y a medida que estos sentimientos comenzaron a aumentar, su cuerpo comenzó a entrar en pánico y quiso romper las cadenas que lo ataban. Ansem sintió que tocaba el primer bloqueo genético y reconoció que Hadeskin era diferente que antes. No importa lo duro que lo haya entrenado en el pasado, nunca había estado cerca de hacerlo sentir como lo hacía ahora. Ansem creía que si continuaba, desbloquearía el primer bloqueo genético. Pero cuanto más avanzaba, más le despojaban de sus emociones. Tenía miedo de convertirse en poco más que un androide, programado para ganar poder por cualquier medio necesario, y todo ello sin corazón. Tenía miedo de que si desbloqueaba su bloqueo genético, perdería toda apariencia de lo que era antes. Sería una cáscara de ser humano, alguien peor que la familia Sue,
incluso. Al menos la familia Sue poseía algún tipo de emoción. En este momento, Hansen no podía sentir nada. No se sentía feliz, ni triste, ni siquiera enojado. Si usaba Hadeskin para desbloquear el bloqueo genético, corría la posibilidad de no volver a sentir esas emociones nunca más. Sus células luchaban y su sexto sentido seguía creciendo. Sintió que su cuerpo se encogía, como si fuera a ser encarcelado por 1000 años. No podía esperar a liberarse de cualquier fuerza inquietante que asfixiara la libertad de su ser. La última vez que intenté entrenar a Hadeskin, el Sutra Dongshuan fue lo que me despertó. Pero ahora mismo no está haciendo nada. Quizás sea porque esta vez no hay peligro. Quizás debería esforzarme más y intentarlo de verdad. Bajo los efectos de su aparentemente inhumana sensación de apatía, Hansen comenzó a atacar su primer bloqueo genético. Capítulo 599. Habilidad de detección extraña. Todo nace alaya, ya está aquí, está completo y claro, lo mismo que el nirvana. Hansen no recibió ningún nuevo poder helado después de desbloquear su primer bloqueo genético, pero la fuerza de su cuerpo aumentó dramáticamente. Sin embargo, esa no fue la bendición más importante que había recibido. Lo más importante es que el séptimo sentido de Hansen había recibido amplificaciones masivas. Había alcanzado la máxima competencia que un humano podía alcanzar, lo que le dio a Hansen una sensación de curiosidad. No podía explicarlo del todo, pero hizo que Hansen viera el mundo de una manera diferente. Podía ver las cosas como nunca antes las había visto. Hansen no podía decir qué cambios futuros traería este talento, pero tal vez fue debido a su condición física que en realidad no desbloqueó completamente su bloqueo genético. Sintió como si lo hubiera abierto, aunque no lo había hecho. No podía señalar nada en este momento. Hansen salió de la sala de entrenamiento con su bloqueo genético abierto. Su corazón se sentía extraño y mientras caminaba, sentía como si las paredes a su alrededor se estuvieran desintegrando. Pudo ver todo, más allá de lo que cualquier ojo humano podría contemplar. Pero también sentía como si su cuerpo estuviera encerrado en hielo. Sonido, temperatura, luz, estas cosas y más se convirtieron en simples reglas de deducción adicional en su mente. Tan grande era su visión ahora, que incluso si cerraba los ojos, aún podía ver lo que tenía frente a él. Esto es demasiado sorprendente, este sentimiento es demasiado asombroso. Hansen quería ser feliz, pero, extrañamente, no podía sentir ninguna emoción en particular. Se sentía como si todo tuviera un propósito previo y casi se esperaba, anulando así la necesidad de estar explícitamente sorprendido o feliz. Mientras Hansen continuaba caminando, de repente notó que una mujer se quitaba la ropa. Era Anye. Tenía piernas largas, piel blanca pálida y pechos enormes. Él podía verlo todo. Pero cuando Hansen prestó más atención, notó que había una pared que los separaba y que Anye estaba en su vestuario. Era una pared gruesa como cualquier otra, pero su visión proporcionaba una imagen más clara que cualquier aparato de visión térmica. Sin embargo, en su situación actual, Hansen no sintió ninguna sensación de lujuria. Wang Fu Pinguin le devolvió la sonrisa a Hansenador. Después de que concluyó la conversación, Hansen fue a un vestíbulo de pruebas. Quería ver qué tipo de poder había alcanzado, habiendo desbloqueado su bloqueo genético. Para realizar una prueba completa, Hansen fue a un vestíbulo de pruebas exclusivo en la base militar, no el ordinario, el de la comunidad virtual. Después de seleccionar la fuerza deseada para la prueba, ingresó a la sala de pruebas. En el interior, un cyborg mitad humano apareció frente a él. Este droide, diseñado exclusivamente para pruebas de combate, fue construido para parecerse a un humano. En realidad, estaba compuesto por muchos otros robots más pequeños. Después de que se le hubiera infligido una cierta cantidad de daño al droide, se haría añicos. Pero entonces podría reconstruirse rápidamente. Capítulo 600. Vista de los dioses. Después de ver a Hansen entrar al vestíbulo de pruebas, Annie estaba nuevamente observando cada uno de sus movimientos. Rápidamente, fue a la sala de observación para poder ver cómo se desempeñaba. La prueba que estaba realizando Hansen había sido diseñada para medir con precisión la destreza de sus habilidades. Nunca antes había realizado esta prueba, por lo que Annie en realidad no sabía cuál era su nivel adecuado.
Ahora que Hansen estaba tomando esta prueba, Annie no iba a dejar pasar esta oportunidad de observación. Pero debido a la dificultad que Hansen había seleccionado, Annie no pudo evitar sentirse un poco decepcionada. Había elegido un nivel de dificultad de 100, lo que significaba que Hansen solo necesitaría un nivel de 100 para superarlo. Annie ya sabía que su poder estaba muy por encima de 100. De todos modos, como ella estaba aquí, se quedó para observar cómo operaba. Hansen no había elegido una dificultad mayor porque sabía de las miradas indiscretas y sabía que cualquiera podría estar observando desde la sala de observación. Todavía no deseaba revelar su verdadera fuerza. El objetivo principal de Hansen en el lobby de pruebas era flexionar y superar los límites de los nuevos sentidos especiales que había recibido al desbloquear su bloqueo genético. Por lo tanto, de todos modos no necesitaba seleccionar una dificultad más difícil. Hansen aplastó al droide de prueba rápidamente y rápidamente se reconstruyó en dos. Después de que Hansen destruyó ambos robots nuevamente, ellos también se duplicaron. Cuando los 4 aparecieron ante él, Hansen rápidamente los cortó. Luego otra vez cuando aparecieron 8. Y de esta manera siguió adelante. Hansen rápidamente atravesó a los robots con facilidad. Después de mirar por un rato más, el rostro de Annie comenzó a ponerse pesado. La dificultad que Hansen había seleccionado puede no haber sido alta, pero la forma en que estaba cortando a los droides era especial. Ella no lo notó al principio, pero después de mirar por un rato, su rostro se torció. Estos droides tenían el comportamiento establecido para duplicarse en caso de derrota. Esto significaba que cuanto más matara a Hansen, más habría. Y cuantos más droides hubiera, más ataques recibiría Hansenador. A diferencia de los humanos, eran sistemáticos y no tenían que pensar. Esto también significó que había menos margen de error. Estos robots no cometían errores y su precisión excedía con creces la capacidad y fiabilidad de los humanos. Aunque estos ataques no pudieron amenazar la vida de Hansen, la forma en que derribó a los droides sorprendió a Annie. Hansen, a pesar de esquivar y evitar cada ataque, ni siquiera se dio la vuelta para mirar los golpes y cortes que se avecinaban en su dirección. Podía destruir con precisión a cada droide por detrás. Incluso cuando muchos droides intentaron atacarlo al mismo tiempo, no tuvo que darse la vuelta para esquivarlo y devolver el golpe. Annie casi no podía creer lo que estaba viendo. Era como si a Hansen le hubieran crecido ojos en la parte posterior de la cabeza. La fuerza y la velocidad eran cosas que podían entrenarse y mejorarse vigorosamente, pero esto era algo nuevo para Annie y no estaba muy segura de cómo podría haber desarrollado este poder. Por lo que estaba presenciando, tampoco creía que tal precisión pudiera provenir de un análisis rápido y preciso del ruido en la habitación. Hansen no cometió un solo error, fue perfecto. Era como si hubiera ensayado esto antes y supiera cada movimiento que cada droide iba a hacer. Annie ni siquiera creía que ella pudiera hacer algo así. A medida que pasaba el tiempo, Hansen parecía mejorar cada vez más. Era como si hubiera logrado la visión de los dioses y fuera capaz de mirar hacia adelante en el tiempo y predeterminar dónde y cuándo cada droide iba a atacar. Combinado con el Sutra Dongfang, Hansen había habilitado lo que podría describirse mejor como modo profeta. Cada golpe contra él parecía inútil, y golpearlo probablemente requeriría superar la velocidad de la luz. 32 robots eran el máximo permitido dentro de la habitación a la vez. Incluso con un número tan grande, ninguno de ellos había logrado siquiera poner un dedo sobre Hansenador. Los aniquiló a cada uno de ellos, y todo lo que necesitó fue un golpe. Sus puños se deslizaron a través de sus exteriores metálicos casi sin resistencia. Como si estuvieran atadas a una soga, las cejas de Annie se habían vuelto increíblemente tensas. Pensó que Hansen se veía diferente, pero no podía entender por qué. Ella pareció desconcertada. Annie quería informarle a Ji Guozhen de inmediato sobre lo que acababa de presenciar. Pero mientras continuaba mirando, ni siquiera sabía cómo podría articular la increíble magnitud de la precisión de Hansen mientras luchaba. Después de que Hansen terminó sus pruebas, abandonó rápidamente el vestíbulo. Annie, sin embargo, permaneció en la sala de observación con una grabación de su práctica, ya que estaba ansiosa por volver a mirar y revisar lo que acababa de ver. Hansen quedó muy impresionado con sus nuevas habilidades, luego de desbloquear el bloqueo genético.
Aunque no se le habían concedido ningún poder especial infundido elementalmente, lo que se le había dado marcó una enorme diferencia. Anshen pensó que estaba enfermo. También apreciaba lo discretos que eran sus poderes. A primera vista, nadie podría decir que realmente había desbloqueado su primer bloqueo genético. Pensó que esto podría resultar bastante beneficioso en el futuro. Al regresar al refugio nuevamente, descubrió que Futing lo había estado buscando. Jefe, he encontrado una criatura con sangre sagrada, ven y ayúdame a matarlo. Claro, asintió Anshen, en parte debido al hecho de que todavía se sentía culpable por lo que le había hecho pasar a Futing con los hongos rojos. También aceptó irse sin la promesa de regresar. Aunque cazar criaturas divinas no era su objetivo en este momento, habiendo desbloqueado su primer bloqueo genético, resultaría mucho más fácil para él. También imaginó que incluso podría hacer un viaje al fondo del mar, cazar libremente en las profundidades del océano y elevar los puntos genéticos sagrados de sus ángeles a un ritmo mucho más rápido. Tras el rápido acuerdo, Futing llevó a Anshen a la montaña del diablo. Pero Anshen frunció el ceño y dijo, ¿desde cuándo vienes a la montaña del diablo? Thunderdevil y su gente solían contar historias sobre las criaturas que habitaban la montaña del diablo y las habilidades especiales que poseían. Era un lugar muy peligroso para aventurarse. No te preocupes, solo lo he observado desde el pie de la montaña. No me he atrevido a atravesar sus traicioneras laderas, explicó Futing. Anshen asintió en respuesta y no dijo mucho. Inseguro de lo que le esperaba, al menos confiaba en su capacidad para escapar de las garras de una supercriatura, ahora que había desbloqueado su bloqueo genético. Sin embargo, no todas las supercriaturas perseguían activamente a los humanos y buscaban matarlos al verlos, por lo que Anshen pensó que estarían bien si se mantenían fuera de su camino. Las laderas de la montaña no estaban heladas ni nevadas. En cambio, estaban cubiertas de vegetación fértil y salpicadas de frondosos árboles. Jefe, ahí está. Futing no estaba mintiendo. Habiendo comenzado su ascenso a la montaña del diablo, Futing señaló hacia una loma peculiar. Esta loma que estaba señalando bordeaba la montaña del diablo en el borde del campo de hielo. Anshen siguió a Futing y los condujo hasta una pequeña y escarpada loma. Algunas enredaderas y árboles prosperaron encima de él. Cuando estaban a mitad de camino de la loma, una criatura con apariencia de lagarto llamó su atención. Se estaba comiendo las enredaderas que se abrían camino a través de un acantilado que conectaba con la cima de la colina. Anshen miró a la criatura, que en realidad era de un tamaño considerable. Medía aproximadamente 1 metro de largo y, en lugar de escamas, tenía una hermosa piel azul. Parecía un premio sustancioso. Aunque esta loma puede no ser muy alta, sería difícil luchar contra ella en el acantilado del que se está alimentando actualmente, dijo Anshen, después de observarla durante algún tiempo. Si fuera una tarea fácil, no habría venido a pedir tu ayuda. ¿Tienes alguna sugerencia?, preguntó cortésmente Futing. Sí. Espera aquí. Mientras Anshen decía esto, convocó su armadura de escamas de sangre. Plantó sus piernas firmemente en el acantilado y comenzó a correr hacia arriba. Capítulo 601. Poder poderoso. Anshen ascendió la pared del acantilado 12 de metros aproximadamente, y en unos pocos pasos más, llegaría a la criatura lagarto. Anshen había activado en secreto su bloqueo genético y con él podía sentir el deseo de la criatura de darse la vuelta. Cuando lo hizo, también tuvo la previsión de saber que la criatura extendería su lengua. En el segundo siguiente, el lagarto sacó su lengua larga, roja y puntiaguda hacia él. Poder decir lo que vendría fue increíble. Anshen sintió como si pudiera predecir todo. Anshen saltó lejos del acantilado. Tomando prestada fuerza del aire, esquivó la lengua gigante de aspecto tóxico y regresó al acantilado cerca de la criatura. Desenvainando su espada de plata, rápidamente le cortó la cabeza. Este resultado incluso superó sus propias expectativas, ya que la cabeza rápidamente se desprendió de la criatura y cayó al suelo. Su espada lo atravesó como un cuchillo caliente a través de mantequilla, y fue suficiente para que Anshen se preguntara si en realidad era o no una criatura con sangre sagrada. Criatura de sangre sagrada cazada, lagarto de montaña. El alma de la bestia no fue adquirida.
Consume su carne para obtener una cantidad numérica aleatoria de puntos genéticos sagrados, que van del 0 al 10. Pero la voz confirmó lo que Zuting le había dicho, que efectivamente se trataba de una criatura con sangre sagrada. Anshen estaba contento. Ahora sabía con certeza que al desbloquear su bloqueo genético, su poder base había aumentado en una cantidad vertiginosa, no solo sus habilidades de percepción. En este momento, incluso las criaturas con sangre sagrada podrían morir con poco o ningún esfuerzo. Este era un poder poderoso. Zuting, que permaneció abajo, continuó mirando hacia arriba como si estuviera congelado. No dijo una palabra. Incluso él se sorprendió de lo fácil que fue para Anshen matar a la criatura de sangre sagrada. Angustia. El lagarto de montaña cayó al suelo, al igual que Anshenador. Rápidamente, Zuting saltó para ayudar a levantar a su maestro. Pero luego dijo, idiota. Te pedí que me ayudaras y debilitaras al demonio, no te pedí que lo mataras. ¿Conseguiste el alma de la bestia? No tuve cuidado. A veces no conozco mi propia fuerza. Lo siento, lo siento. Anshen sonrió irónicamente mientras se disculpaba y luego continuó. Pero no obtuve el alma de la bestia, en realidad. ¿Qué tal si te lo compenso encontrando otra alma de bestia con sangre sagrada, eh? Lo debilitaré y te dejaré dar el golpe final. ¿Te parece bien? Zuting se calmó después de escuchar eso, pero aún tenía que volver a verificar. Entonces preguntó, ¿pero realmente no obtuviste el alma de la bestia? Yo, Anshen, en nombre de las deidades que gobiernan nuestra existencia, hago una proclamación de que no recibí un alma de bestia. Si lo hiciera, golpéenme, oh seres celestiales. Anshen dijo jovialmente en voz alta. ¿Qué clase de juramento es ese? ¿Crees que lo creeré? En realidad, pocas personas mueren por decir tal cosa. Jura de nuevo y esta vez di que nunca jamás tendrás esposa. Dijo Zuting. Anshen hizo lo que le pidió y lo dijo, lo que lo consoló por completo. Luego arrastraron el cuerpo del lagarto de montaña a una montura convocada y decidieron regresar al refugio. Sin embargo, honestamente, ¿cómo has logrado lo que tienes? Solo llevas menos de un año en el segundo santuario de Dios y, sin embargo, has crecido mucho y has logrado tantas cosas. No has desbloqueado tu bloqueo genético, ¿verdad? En el camino de regreso, Zuting observó a Anshen con ferviente curiosidad. Ahora, no pudo evitar preguntar. Abrir un bloqueo genético no es tan difícil, le dijo Anshen, sin pestañear. Zuting no estaba seguro de si lo que había dicho era una confirmación, pero decidió creer que efectivamente así era. Después de todo, Anshen había estado en el segundo santuario de Dios por un tiempo demasiado corto. De regreso al refugio, Anshen regresó a su habitación y vio a una mujer reclinada en una silla leyendo sus libros. Aunque solo podía ver su sombra desde la puerta, Anshen ya sabía que era la reina. Su cuerpo era demasiado especial y su belleza era difícil no reconocerla. Anshen no esperaba que Quinn recibiera noticias y viniera a verlo tan pronto. Parecía como si ella estuviera tomando su inclusión en su equipo como algo serio. ¿Pinguín dijo que estás dispuesto a unirte a mi equipo? Quinn dejó su libro y se giró para mirar a Anshenador. Sí, lo soy. Anshen asintió. ¿Qué te hizo cambiar de opinión tan pronto? Preguntó la reina. Lo he tenido dando vueltas en mi cabeza durante los últimos días, y con mis puntos genéticos sagrados casi al máximo de su capacidad, pensé que este sería un buen momento para descubrir si hay criaturas por encima de lo sagrado. Clase sanguínea. Cuando desbloqueó su bloqueo genético por primera vez, estaba extremadamente feliz por ello. Pero ahora sentía como si su estatus tuviera un cierto peso, del que no se había dado cuenta antes. La idea de que algunas personas, que se habían esforzado tanto como Anshen por desbloquear su primer bloqueo genético, ahora estaban muertas. Fueron eliminados por una supercriatura en el mar en un instante. Le aterrorizó. Quinn, Tyrant y Sky Yeleshi se reunieron en un lugar que habían establecido. Sus rostros se veían apagados, una clara indicación de que no tuvieron suerte en la búsqueda de sus compatriotas desaparecidos. Regresemos primero a la isla. No es seguro permanecer en estas aguas. Quinn tomó inmediatamente una decisión, temiendo que algo pudiera pasar si se quedaban. Rápidamente regresaron.
¿Qué hacemos ahora? Incluso si los mataran, ¿ni siquiera pudiste recuperar sus cuerpos? El viejo cachondo todavía está herido. ¿Seguiremos persiguiendo a la criatura en la isla? Gato perezoso frunció el ceño. Por supuesto que somos. De lo contrario, habremos desperdiciado nuestro tiempo aquí. Tirano dijo fríamente. Pero ahora mismo, solo quedamos nosotros tres. ¿Y si realmente lo es? Lashikat se calló y no terminó la frase. Aún así, todos sabían a qué se refería. Inicialmente tenían un plan, pero se hizo bajo el supuesto de que todos los miembros estarían presentes y disponibles para el combate. Ahora, con solo 5 de ellos restantes, tendrían que idear otro plan. Horny Old Man también resultó herido, por lo que solo quedaron 4 miembros del equipo dignos de batalla. Anshen ahora también era parte del equipo. Después de que Anshen los escuchó discutir su situación, rápidamente comprendió la gravedad de la situación. Se decía que tierra adentro vivía cierto tigre blanco. Al visitar la isla, alguien del equipo vio esta criatura, que parecía estar encerrada en algún tipo de torbellino. Esto sugería que tenía la capacidad de aprovechar el viento por sí mismo. Todos habían decidido venir a la isla hoy para luchar contra esta criatura que había sido apropiadamente llamada Tigre Blanco. No tenían ningún plan para matarlo todavía, solo para tener una idea de su poder y medir con precisión el alcance de su fuerza. Con Anshen aquí, no tenemos que preocuparnos por ninguna de las turbas adicionales que pueblan la isla. El único inconveniente de su inclusión es la reducción de los beneficios adicionales que podamos obtener al matarlos. Bien, entonces, ¿quién se tanqueará e intentará resistir el primer ataque del tigre? Preguntó Lashikat con preocupación. Tyrant dio un paso adelante y dijo, lo haré. Recientemente tomé posesión de un escudo de sangre sagrada. Si realmente es una supercriatura, debería poder bloquear sus patas al menos 2 veces. Está bien, eso está establecido. Tyrant entrará y bloqueará su ataque primero. He dibujado un mapa de los alrededores. Sky Yelesi, irás aquí. Quinn entró en gran detalle, explicando el plan. También había desarrollado todo tipo de contingencias, por si algo saliera mal durante el asalto. Anshen no estaba incluido en los planes de batalla. Todo lo que tenía que hacer era pararse a una distancia considerable de la criatura, sosteniendo al zorro plateado para asegurarse de que ningún otro monstruo se acercara. Anshen no tuvo quejas. Quinn y los demás trabajaron bien juntos. Solo había venido aquí para mirar, pero también pensó que si se unía, podría interferir con la sinergia que los demás tenían entre sí. Sin embargo, Anshen conocía bien los poderes que poseían las supercriaturas, y no creía que Quinn y su equipo tuvieran lo necesario para derribar a una. Se le erizaron los pelos en las puntas y miró al tigre con hostilidad. Anshen sostuvo al zorro plateado con fuerza, sin permitirle hacer nada inusual. Aunque el zorro plateado era poderoso, no creía que tuviera lo necesario para derrotar al tigre blanco adulto. El tigre blanco continuó atravesando el aire, pero ahora estaba a solo una docena de metros de ellos. Levantó su pata y la azotó por el aire. Como si la atmósfera se partiera en 2, violentas ráfagas de viento se partieron para atacar al equipo. Tyrant gritó y levantó su escudo, su cuerpo cubierto con una armadura dorada. Su escudo presentaba una falange de acero, bloqueando las flechas de viento que venían hacia él. ¡Puya! Después del fuerte ruido, Tyrant abrió los ojos y vio el escudo en sus brazos romperse. Un escudo de sangre sagrada, destruido en un instante. La mano de Tyrant también había resultado dañada. Sangraba mucho y había un desgarro en el espacio tenar. Los rostros de los miembros del equipo cambiaron. El poder del tigre blanco era incluso mayor de lo que esperaban, y solo necesitó un roce del aire que controlaba para aniquilar las defensas de Tyrant. Capítulo 604. Retroceder, Plan C. Gritó Quinn, mientras su cuerpo brillaba de color púrpura. Ella estaba haciendo un movimiento. El cuerpo de Tyrant brillaba dorado, como un ser celestial. Sostenía una gran lanza negra en sus manos, que usó para arrojar al tigre. Lashikat también entró en acción. A pesar de su baja y robusta estatura, que había llevado a Anshen a creer que se movería lentamente, era ágil y rápida.
Como el propio tigre, aprovechó el poder del viento. La mano de Sky Yeleshi sostenía una espada elegante, cuya hoja era más delgada que el ala de una cigarra. Después de un movimiento bajo, salió una fuerte bocanada de aire helado. Parecía el tipo de habilidad que pertenecería a alguien de la familia Sue. El propósito del tigre blanco era muy claro, parecía apuntar a Quinn. El viento que salió de sus patas parecía garras de proyectil que se elevaban por el aire hacia ella. Los pechos de Quinn se sacudieron rítmicamente mientras la luz violeta brillaba desde el interior de su cuerpo. Sus largas e increíbles piernas la sostenían con tremenda fuerza mientras se agachaba hacia un lado para evitar el ataque entrante. El viento de garra verde que esquivó pasó a su lado y cortó una roca en dos. ¡Polla! Una de las dagas de Lashikat apuntó hacia el tigre. Entonces la espada de Sky Yeleshi y la lanza de Tyrant intentaron atravesar a su enemigo juntos. Pero sucedió algo aterrador. El pelaje del tigre se erizó con una ráfaga adicional de viento. La daga de Lashikat, la espada de Sky Yeleshi y la lanza de Tyrant no alcanzaron a la bestia, como si sus armas estuvieran protegidas de la piel del tigre por una gruesa, ardiente e invisible coraza de viento. Rugido. El cuerpo del tigre blanco se sacudió mientras miraba al cielo y rugía. Se levantó un viento horrible y un ciclón estalló con su grito ensordecedor. ¡Cachá! ¡Cachá! El ciclón se entrelazó alrededor de las armas que habían intentado extraer sangre del tigre blanco y las deformó. Solo la lanza de Tyrant, que era increíblemente pesada y duradera, permaneció sin doblar. Unos cuantos rasguños profundos afectaron su superficie. Los tres retrocedieron, incapaces de escuchar nada mientras un fuerte zumbido golpeaba en sus cabezas debido a la explosión sónica. Les dolía la cabeza. Retroceder. Retroceda ahora. Quinn gritó e hizo una señal. Convocó una daga y se la arrojó hacia el tigre. El cuchillo crujió el aire mientras viajaba y parecía como si estuviera a punto de empalarse en el ojo del tigre. Rugido. El tigre blanco volvió a gritar. Una aterradora tormenta de viento salió de su boca, convirtiéndose en una sólida losa de terror con fuerza de vendaval. Desvió el cuchillo entrante. Auge. El cuchillo salió disparado y se hizo añicos en poco más que brillo ante la cara del tigre. Como el centelleo de las estrellas y las chispas en el cielo, el viento esparció los restos del cuchillo. Ansem se sorprendió. Ese cuchillo era un alma de bestia de sangre sagrada de un solo uso. Era tremendamente poderoso, pero no podía ni siquiera darle un solo rasguño al tigre blanco. La furia del tigre fue provocada por su sorpresivo lanzamiento de cuchillo, y saltó hacia Quinn para vengarse. Pero Quinn fue rápida y, como una elegante diosa, pudo alejarse bailando de las garras del tigre. Los ojos de Ansem la miraron con admiración y respetaba profundamente el Heavenly Go de Quinn. Era tan eficiente como su propio Dongswan Sutra, pero ambos produjeron sus propios beneficios particulares. Enfrentarse a este tigre blanco y evitar su ataque fue un testimonio de su destreza. Tyrant y los demás siguieron las órdenes de Quinn y rápidamente se dieron vuelta para retroceder y escapar de la bestia. El tigre blanco era mucho más poderoso de lo que esperaban. Era única, diferente a cualquier otra criatura que hubieran visto antes. No había esperanzas de competir con él, por lo que se retiraron apresuradamente tan pronto como se dio la orden. ¿Qué haces ahí parada, Ir? Lashikat le gritó a Ansem mientras corría. Parecía como si confiaran totalmente en la propia capacidad de Quinn para retroceder una vez que se hubieran aclarado. Ansem asintió y, con el fuego plateado en sus brazos, se echó hacia atrás. Sin embargo, no regresó a la misma velocidad que los demás, por lo que se quedó detrás de ellos. Aunque confiaban en Keens Heavenly Go, Ansem era el único que lo había aprendido. Entendía la posición y la situación de Quinn más que nadie. Heavenly Go era un talento increíble y actualmente estaba eludiendo a una bestia tan monstruosa como el tigre blanco. Pero el enemigo de Quinn estaba imbuido del poder del viento y su velocidad era otra cosa. No importa cuán efectivo fuera su Heavenly Go, todavía no podía deshacerse del tigre que la perseguía, y solo necesitaría un paso en falso para encontrar su desaparición. Después de todo, ella era simplemente humana. Si no podía deshacerse del tigre blanco a tiempo, inevitablemente cometería un error. Incluso si permanecía impecable,
Era solo cuestión de tiempo antes de que agotara su energía, y cuando llegara ese momento, la muerte la aguardaría. Anshen estaba pensando en cómo podría ayudar a Quinn. Tenían una historia juntos, y ella fue quien le enseñó su Heavenly Go en primer lugar. Quinn estaba llevando al tigre a la playa y aún así, a Anshen no se le ocurrió una idea. Anshen entendió lo que quería hacer al intentar usar el mar para detener el avance del tigre. El tigre blanco tenía afinidad por el viento, por lo que sus habilidades en el agua no deben ser muy buenas. Entonces se le ocurrió una idea, así que dio media vuelta y se fue en otra dirección. ¿Qué estás haciendo? No te escapes. Tirano lo llamó. Ignorándolo, Anshen convocó a su Golden Growler y corrió hacia la playa. Con su propio conocimiento de Heavenly Go y la competencia de su séptimo sentido, podía evaluar a dónde planeaba ir Quinn. Quería ayudar. El tigre blanco estaba furioso y a Anshen le preocupaba que Quinn no resistiera hasta llegar a la costa. «Hey, ¿qué estás haciendo?» «Detener». Lassie Cat le gritó a la sombra que huía de Anshenador. «Solo ignóralo. Por eso no puedo permitir que personas como esa se ganen un lugar en este equipo», escupió Tyrant. Los tres vieron a Anshen alejarse de la posición actual de Quinn, sin tener idea de lo que esperaba lograr. Fingiendo no oír nada, Anshen continuó. Tampoco era un miembro oficial del equipo, así que no veía por qué tenía que explicar sus acciones a los demás. Esta prueba ya había terminado, habían aprendido del poder del tigre blanco y habían fracasado en sus intentos de atacarlo. Temía que nadie pudiera matarlo jamás. Anshen continuó montando a Golden Growler hasta la orilla y llegó antes que Quinn, ya que tenía que cambiar de dirección para evitar al tigre blanco. Podía verla acercarse desde la distancia. Estaba sangrando, había sufrido muchas heridas y parecía como si la armadura de su alma de bestia pudiera romperse en cualquier segundo. Afortunadamente no fueron heridas graves. Su capacidad para llegar a la orilla del océano no se vio comprometida. Anshen dio un largo suspiro y se dijo a sí mismo, «La reina es magnífica. Si estuviera en su posición, no creo que duraría ni la mitad de tiempo». Anshen luego se quedó en silencio por un momento. Guardó su Golden Growler y se adentró en el mar. Capítulo 605. Recogida. Anshen no llevaba mucho tiempo en el mar cuando vio acercarse a Quinn. Como una flecha, se lanzó al mar. La sangre de su cuerpo trajo una neblina de flores rojas al agua, y se veía hermosa. Luego vio un destello de luz blanca descender sobre las tumultuosas olas del mar, y violentamente raspó y aralló su camino a través de la superficie del mar. Cuando el tigre puso sus patas en el agua, el mar se partió por la mitad, creando una trinchera de unas pocas decenas de metros. Parecía como si el tigre aún no estuviera dispuesto a abandonar su persecución. La luz violeta en el cuerpo de Quinn brillaba y ahora sostenía una lanza en cada mano. Ambos estaban teñidos de morado. Rápidamente se dio la vuelta para bloquear un ataque entrante. «Polla». Ambas lanzas fueron destruidas, lo que llevó a Quinn a decir Sangrando de su pecho, fue arrojada más hacia el mar. «Angustia». Quinn fue arrojada al fondo del mar, formando un profundo agujero en la forma de su cuerpo. Este golpe la puso en un estado crítico. Aunque el tigre blanco no nadaba, seguía moviendo sus patas. Las violentas ráfagas de viento enloquecían al mar, produciendo olas de 10 metros de altura. Muchos atravesaron las aguas para cortar el fondo del mar. Quinn se resistió a sucumbir al dolor que la envolvía. Ella esquivó los ataques del tigre blanco mientras intentaba nadar cada vez más profundamente en el mar. «Tonterías. Este tigre blanco es demasiado». Anshen planeaba encontrarse con Quinn bajo el mar, pero no había contado con que el tigre blanco fuera tan salvaje como era. Bajar allí ahora sería inútil, así que simplemente se quedó donde estaba, esperando que Quinn pudiera seguir esquivando el ataque de la criatura. Pero el golpe que recibió Quinn fue terrible y afectó mucho su desempeño. Ya era bastante difícil para una persona maniobrar en el mar, y ahora Anshen pudo ver que estaba a punto de fallar su siguiente esquiva. Apretando los dientes, Anshen dio el paso y se hundió hacia Quinn. La reina todavía estaba luchando. Notó que una sombra se acercaba hacia ella y, después de entrecerrar los ojos para mayor claridad, vio que era Anshenador. Anshen empujó a Quinn hacia lo más profundo del mar. Era increíblemente diestro en el mar,
por lo que tenía mucha más movilidad que Quinn bajo el agua. «Abrázame». Ansén puso a Quinn boca arriba y le dijo que lo agarrara por la cintura. Ansén dejó caer los hombros mientras hablaba. Apartó la mirada, sacó su armadura de escamas de sangre y se la dio a Quinn. Se la puso inmediatamente y la armadura ocultó su voluptuoso pecho. Aunque se podían distinguir curvas delgadas, la vista general era menos excitante. Aún así, tenía un rostro hermoso. Era el rostro de una diosa elegante, a la que ningún hombre podía tocar. «Te veías mejor antes. Ahora pareces demasiado frío», dijo Ansenador. «No creas que salvarme te otorga un pase libre. Todavía quiero matarte, y si dices una palabra más sobre mi cuerpo, te mataré en este mismo segundo». Quinn dirigió una mirada furiosa hacia Ansenador. Si los ojos pudieran matar, ya lo habrían cortado en pedazos. «Bien. Yo pararé». Ansén cerró los ojos pero empezó a sonreír. «Y tampoco pienses en eso», añadió Quinn. La sonrisa que le estaba dando Ansén era insoportablemente engreída, haciéndole creer que estaba memorizando algo a lo que no tenía derecho. «Me temo que no puedo hacer eso. Esta mente es mía, pero no puedo controlar completamente en qué pastos neurológicos apasionados desea deleitarse». Ansén abrió los ojos mientras hablaba. Quinn apretó los dientes y no dijo nada más. Aunque parecía enojada. «Creo que te ves mejor cuando estás enojado. Te ves bastante femenina», le dijo Ansenador. Quinn pensó que debía haber hecho algo realmente horrible en su vida pasada para conocer a Ansén en esta. Ansén le arrancó la ropa del cuerpo la última vez que se vieron, y prácticamente lo había vuelto a hacer. Parecía como si todos sus momentos más vergonzosos siguieran ocurriendo con Ansenador. Finalmente, Quinn calmó su estado de ánimo y volvió a estar tranquila. Decidió intentar no mostrarse tan irascible, no fuera a ser que sucediera algo aún más embarazoso. Después de todo, Ansén la había salvado. Y se sentiría terrible si le hiciera algo malo. Pero cada vez que abría los ojos y veía a Ansén, se enojaba increíblemente y su temperamento volvía a subir. Entonces, se dio la vuelta y decidió mirar el mar en lugar de Ansenador. Preguntó: «¿Dónde estamos?» «No sé. Mi principal preocupación era sacudir al tigre blanco, así que di varias vueltas y vueltas. Ya ni siquiera sé en qué dirección está la isla». Ansén parpadeó. Quinn frunció el ceño y dijo: «Deja aquí tu zorro plateado. Volveremos, pero por ahora tenemos que ir a buscar algo de comida». «No hay necesidad. Puedo manejarlo». Capítulo 607. Planta mística. Había una criatura gigante nadando a través del mar, que casi parecía una isla en movimiento. Al verlo, Ansén y Quinn ni siquiera se atrevieron a respirar y condujeron a la ballena en otra dirección para evitarla. Con el zorro plateado a bordo, las únicas criaturas que probablemente encontrarían serían increíblemente poderosas. Los dos habían estado perdidos en el mar durante medio mes y esta era la segunda vez que veían una criatura como esta. Afortunadamente, las criaturas nunca les prestaron atención y, en cambio, continuaron en la dirección a la que se dirigían. Esperaron hasta que la criatura gigante se perdió de vista y dejaron escapar largos suspiros. Después de otro mediodía, Ansén de repente vio algo verde en el horizonte. Podría haber sido una isla, pensó. Somos salvos. Hay una isla a lo lejos. Incluso si no hay nadie allí, al menos podríamos encontrar algo de comida de verdad. Todo este tiempo a la deriva lo único que hemos estado bebiendo es sangre de pescado. Me estoy cansando de esto. Quinn también parecía feliz con esta noticia. Todo el tiempo que estuvieron en el lomo de la ballena, habían estado comiendo carne de pescado y bebiendo sangre de pescado, y ella también estaba empezando a odiarlo. A medida que la imagen del verde se acercaba más y más, se reveló como una especie de isla. Las colinas eran bastante empinadas, pero cortas, y estaban decoradas con mucho follaje. No había árboles altos en la isla, pero sí muchos arbustos de bayas. Las bayas que contenían parecían pequeñas uvas deliciosas. Quinn convocó sus alas y voló para echar un vistazo. La isla no era demasiado grande y no parecía estar poblada de criaturas. Ambos, confiados en su recién descubierta parcela de tierra,
Desembarcaron y subieron a la isla. Anshen miró las bayas rojas y pensó para sí mismo: estas bayas no pueden ser como esos hongos rojos, ¿verdad? Quinn ya se había aventurado tierra adentro. Después de una breve búsqueda, encontró un estanque escondido entre las colinas. La perspectiva de encontrar agua dulce la entusiasmaba mucho. ¿Qué estás mirando? Quinn notó a Anshen agachado cerca de los arbustos. Ella frunció el ceño. Me pregunto si puedo comer estas cosas o no. Me estoy cansando de comer carne de pescado y tengo muchas ganas de comer algo fresco como esto, respondió Ansenador. No comas cosas al azar. Sigamos con el pescado, le dijo Quinn. Aunque también estaba harta de la carne de pescado, no todas las plantas del mundo eran seguras para el consumo humano. Las bayas se veían deliciosas, pero quién sabía si causarían problemas si se comieran. Creo que están bien. Yo diría que estaría bien que nos los comiéramos. Anshen continuó observando las bayas y, según el conocimiento que había recibido del profesor San, estaba seguro de que estarían bien para comer. Quinn ignoró a Anshen y simplemente regresó al mar para pescar más peces. Estaba bastante feliz de poder cocinar la carne de pescado, y hacerlo era sin duda mejor que arriesgarse a consumir bayas curiosas y desconocidas. Aunque Anshen estaba seguro de que estaría bien comerlos, no tomó ninguno. Anshen tenía una pregunta ardiendo en su mente. ¿Por qué las bayas, aunque comestibles, crecieron en tanta abundancia en la isla? ¿Y por qué estaban completamente intactos? Mientras estaban en el mar, vieron muchas aves volando sobre sus cabezas. Y, sin embargo, no había nada en las remotas proximidades de esta isla. Esto hizo que Anshen creyera que algo andaba mal. Anshen reprimió el deseo de probar las bayas y decidió dar un paseo por la isla, descubrir lo que pudiera y ver si podía presenciar algo extraño sobre el lugar donde habían terminado. La isla no era demasiado grande y un humano normal podría caminar alrededor de ella en mediodía. Con Anshen encima de Golden Growler, combinado con sus habilidades, no le tomó mucho tiempo explorar el lugar. Si bien la isla no era demasiado grande, las colinas del interior eran extrañas. Las colinas rocosas no eran demasiado altas, tenían unos 20 metros de altura y, desde lejos, se podrían confundir con piñas demasiado crecidas. Lo más extraño fue lo idéntica que era cada colina con la siguiente. Anshen subió una colina y miró a su alrededor. En la colina más alta, vio una planta que parecía un loto. Parecía un loto común y corriente, con 7 hojas y un capullo en el centro. También era de un blanco puro. Anshen frunció el ceño. Los lotos tendían a crecer en agua, o al menos en suelos muy húmedos. Nunca antes había visto uno crecer en una colina, lo que le hizo preguntarse si realmente era un loto. Dado que era solo una planta, Anshen no pensó que tendría nada que temer. Llevando al zorro plateado, decidió ascender la colina. Al llegar a la cima, echó un vistazo adecuado a la flor de 7 hojas. Al mirar más de cerca, Anshen confirmó que efectivamente era una flor de loto. Capítulo 608. Loto maduro. Cuando Anshen regresó a la orilla del océano, Quinn estaba usando su espada para ensartar y cocinar carne de pescado. Aunque el fuego solo se alimentaba con enredaderas y palos, parecía lo suficientemente decente como para durar. Anshen también vio algunas otras espadas apoyadas junto al fuego, cada una llena de carne. Las rodajas de pescado eran doradas y el aceite chisporroteaba sobre ellas de forma tentadora. Anshen tuvo que preguntar: ¿esto es para mí? ¿Qué quieres decir con que son para ti? Estoy planeando comerlos una vez que estén listos, respondió Quinn. ¿Puedo tomar un poco de? Preguntó cortésmente Ansenador. Si quieres, haz lo que quieras. Quinn no miró a Anshen ni una sola vez y continuó mirando la carne que tenía en la mano. Anshen sonrió. Cogió un poco de carne y le dio un mordisco. Desafortunadamente, debería haber esperado, porque su boca ardía por el calor. Aún así, este pescado fresco tenía un sabor divino en comparación con el pescado crudo que habían comido anteriormente. ¿Dónde está tu zorro? Quinn observó a Anshen comer como un loco y, sintiéndose más relajada, planteó la pregunta. Lo retiré. Anshen parpadeó cuando le dijo. ¿En realidad? Quinn miró a Anshen, sin creerle.
Llámalo para que podamos comer todos juntos. No hay necesidad. Es solo una mascota, ignora a la criatura. Anshen pensó que Quinn había aprendido algo más sobre el zorro plateado cuando la curó, pero no estaba dispuesto a admitirlo. Bueno. Quinn no preguntó más y simplemente continuó cocinando su carne. Anshen comió 8 trozos de carne. Con el vientre hinchado, cayó de espaldas a la arena. Después de una gran exhalación de contenido, gritó: «¡Impresionante!». Quinn también comió algunos. Pero cuando terminó, devolvió su espada de alma de bestia y comenzó a caminar hacia las colinas. «¿Qué estás haciendo?». Anshen se sentó y preguntó, preocupándose si Quinn se enteraría o no del zorro plateado y el loto. «Solo voy a dar un paseo», respondió Quinn, ya caminando hacia las colinas. «Te acompaño». Anshen saltó asustado y pensó para sí mismo: «Realmente no puedo ocultar la razón del zorro plateado para no regresar». No sería difícil para Quinn descubrir dónde estaban el loto y el zorro plateado. Después de ascender una pequeña colina, los vio a ambos desde lejos. Vienen aún más supercriaturas. Anshen se preguntó con molesto desconcierto. Usando su séptimo sentido, rápidamente inspeccionó la orilla del mar. Lo que vio le asustó mucho. Por toda la isla, una gran cantidad de criaturas diferentes habían llegado, todas con la intención de apoderarse de las semillas de loto. Había peces gigantes, camarones gigantes e incluso almejas monstruosas. Había muchos más que Anshen ni siquiera podía describir. Un gran grupo de criaturas avanzó tierra adentro en dirección al loto. ¡Santo cielo! ¿Qué son estas semillas de loto? El agradable olor les hace incluso ignorar la presencia del zorro plateado. Sin tener en cuenta la existencia de las supercriaturas en la isla, todas parecen decididas a tomar las semillas de loto para sí mismas. Anshen estaba más que sorprendido. Era difícil entender qué tipo de sustancia realmente incitaría a tantas criaturas ordinarias a reunir el tipo de coraje necesario para enfrentarse a supercriaturas. En el cielo aparecieron muchas más aves marinas y criaturas voladoras. Sin miedo, se lanzaron en picado hacia las semillas de loto, ignorando la presencia de las supercriaturas que estaban enzarzadas en combate. Pero cuando entraron en la zona bañada por la luz azul del pavo real, todos cayeron al suelo. Parecía como si las criaturas ordinarias no pudieran resistir la luz en absoluto. Más y más criaturas llegaron a la colina, solo para morir a su llegada inmediata. Algunos fueron asesinados por la luz, otros fueron víctimas de los violentos golpes de la langosta y el pavo real. No pasó mucho tiempo antes de que una gran cantidad de cuerpos se reunieran para construir su propia colina, teñida de rojo. «Retrocedamos, es demasiado peligroso aquí», dijo Quinn, mientras comenzaba a retirarse de la escena. Anshen notó el rápido avance de la madurez de las semillas y no quiso quedarse atrás con las manos vacías. Después de reflexionar sobre qué hacer durante un buen rato, le pasó el zorro plateado a Quinn. «Sáquenlo de aquí, iré a buscar las semillas». Pero el zorro plateado se alejó de un salto, no queriendo irse tampoco. Su cuerpo ni siquiera podía mantenerse erguido ante la luz, casi tan intoxicado como la langosta. Aunque la luz no pudo causar daño al zorro plateado, le habría resultado difícil ejercer la fuerza necesaria para subir, coger las semillas y salir. «Sal de aquí. No te preocupes, te daré algunas de las semillas después de recolectarlas», le dijo Anshen al zorro plateado. El zorro plateado no lo escuchó o fue demasiado terco para irse. Quería agarrar las semillas de loto a pesar de su incapacidad. Anshen agarró al zorro plateado y lo obligó a retroceder. Se comportaba como casi cualquier otra criatura, renunciando a todo lo que podía para tomar las semillas de loto. El pavo real y la langosta todavía estaban sellados en turbulento conflicto entre sí. Si cualquier otra criatura intentara ascender la colina, moriría en medio de la batalla. Ganar las semillas de loto sería un premio muy difícil. De repente, desde el interior del loto, surgió una luz brillante. Era rojo y brillaba hacia el cielo, ensanchándose como la flor de una flor. El agradable aroma se extendió por todo el mar, instando a más criaturas a venir y luchar por él. El loto estaba maduro.
El cuerpo de Hansen se armó de valor, ardiendo con todo el poder y la fuerza que tenía. Su corazón latía como un trueno rítmico. Cuando su séptimo sentido alcanzó un nivel completamente nuevo, su sangre comenzó a hervir. Quinn notó que Hansen no era más lento que ella, lo que la sorprendió. Si Hansen no hubiera desbloqueado su bloqueo genético, no habría manera de que hubiera podido seguirle el ritmo. Pero ahora no era el momento de detenerse y cuestionarlo sobre su engaño. Entonces apretó los dientes y siguió corriendo lo más rápido que pudo. Mientras seguían corriendo, notó que Hansen en realidad estaba ganando velocidad. Pronto, él la había alcanzado. Después de un rato, estaba muy por delante, ella no podía seguirle el ritmo. Hansen también se dio cuenta de que su velocidad debe haber aumentado exponencialmente desde que abrió el bloqueo genético. Aunque Hadeskin no le otorgó el poder de manipular y manejar hielo, la cantidad de poder que había obtenido parecía mayor que la mayoría de las personas recibían después de abrir su bloqueo genético. Pero su alegría se agotó cuando notó que la avispa roja se acercaba cada vez más. Hansen estaba seguro de que su objetivo eran ellos tres. Si no fueran su objetivo, no los habría seguido tanto como lo hizo. Pero Hansen no estaba del todo seguro de cuál de los tres era su objetivo principal. ¿Fue él? ¿Fue el zorro plateado? ¿O fue Reina? Deberíamos separarnos. Hansen le gritó a Quinn antes de irse en otra dirección. Como sospechaba, la avispa se volvió tal como él lo hizo. De hecho, su objetivo era Hansenador. Dulce de azúcar. Realmente viene por mí y por el zorro plateado. A pesar de haberlo esperado, Hansen no pudo evitar sentirse obligado a maldecir. Las avispas eran demasiado rápidas. A pesar de su velocidad vertiginosa, la avispa ya había alcanzado a Hansenador. La avispa realizó su primer ataque. Con todo su poder, Hansen lo esquivó manteniendo su velocidad. La avispa de cristal de sangre era tan pequeña que era difícil seguirla a la velocidad a la que ambos iban. Si no fuera por el increíble séptimo sentido de Hansen, ya sería una ampolla de gran tamaño. Aunque tenía dificultades para seguir a la avispa con los ojos, pronunció el Sutra Dongxuan y usó sus sentimientos para determinar cuándo y dónde atacaría la avispa a continuación. Esquivó con éxito cada intento de picadura. El zorro plateado, que todavía estaba acurrucado en el pecho de Hansen, estaba bastante alerta.